Buenos días, bienvenidos a la 29ª edición de la Feria del Libro Aragonés, que tenemos aquí ya totalmente montada y ya con bastante afluencia de público. Este año con el lema de las librerías conectan, que bueno, le hemos querido dar ese cariz porque es piedra angular, ¿no?, sobre todo de la industria. En este caso, bueno, es la 29ª edición, lo vengo diciendo hace tiempo, es una responsabilidad muy grande el asumir, el estar al cargo de la organización y de facilitar tanto a Olga como a todo el equipo todo lo necesario para la organización de esta feria, porque desde luego que ya es veterana y sobre todo cara al año que viene, que va a tener un protagonismo más especial si cabe, por ser el 30 aniversario de la feria. Y nada más, desear a todos, sobre todo, que tengan bueno, mucho éxito, agradecer también a nuestra pregotera, Begoña, que va a hacer ese inicio de la feria con su pregón, y que es tan importante, sobre todo la literatura infantil, porque es abrir brecha en la cultura de los pequeños, y queremos darle este año pues ese protagonismo. Nada más, que lo disfrutéis. Isaac. Cedemos la palabra. Olga. Pues buenos días a todos y muchísimas gracias por atendernos. Yo simplemente, ya veis que tengo la voz un poco tocada, pero estos días lo haré de la manera que pueda para poder atender desde la organización a todos los visitantes. Por mi parte, decir lo que casi digo cada año, que tener esta feria del libro aragonés es un privilegio para todos los aragoneses, para todos los españoles y para todos los que disfrutan del libro en habla castellana, aragonesa o catalana, porque son los tres idiomas que tenemos aquí. Y poner en valor ese producto, esa industria, porque es un producto de muchísima calidad que tenemos que, sobre todo, aupar y hacer que se vea en todo el mundo. Así que, por mi parte, también agradecer al Ayuntamiento el que me concedan este privilegio, que es ayudar en la organización. Ya llevo unos años y no me cansaré de repetir que la Feria del Libro Aragonés es una de las mejores opciones que pueden tener todos aquellos que quieren disfrutar del llamado Puente de la Constitución. Así que gracias por estar aquí, gracias por venir, os esperamos, y si venís os aseguro que repetiréis. Begoña. Muy bien. Adelante, la pregonera. Bueno, para mí es un honor estar aquí, siempre es un placer estar en una feria de libro, porque una feria de libro supone siempre contacto con la razón de ser de nuestro trabajo y de los escritores, que son nuestros lectores, y estar con ellos rodeada de niños y niñas va a ser un gustazo. Pero es que además es en Aragón, que yo vengo de Madrid, que soy de Zaragoza, pero vengo de Madrid, tengo casa en el Pirineo, y volver aquí es estar en casa, y subía y iba viendo todos los stands con todos los libros, y era un gusto, ¿no?, verlos recogidos ahí. Todo esto es nuestro, se hace aquí. La literatura infantil que se hace en Aragón es la mejor que se hace en España, lo digo así, es verdad. Tenemos premios nacionales, tenemos unos creadores, tanto ilustradores como escritores impresionantes. Entonces, verlos aquí reunidos es una maravilla y estoy muy agradecida, y quiero mi monolito. Muy emocionada. Sí. Javier Camo. Buenos días a todos. Desde el Gobierno de Aragón, para nosotros poder estar hoy aquí a través de la invitación del alcalde y presidente de la Diputación Provincial de Huesca es un placer, como no podía ser de otra manera, y reafirmar el compromiso que tenemos en el Gobierno de Aragón de seguir apoyando las ferias como plataforma de intercambio de conocimiento, y qué mejor marco que una feria del libro aragonés, donde no solo se transfiere conocimiento, sino que queda impreso en cada página, en cada historia, en cada narrativa que pueden hacer los autores, y la apuesta de las diferentes editoriales, y cómo no poder contar para organizar esta feria con una persona como Olga, que es lega en la materia, que es conocedora, que puede transferir y mejorar cada edición la proyección de la feria. Y es una feria, como ha dicho el concejal de ferias, que la edición que viene cumple su 30 edición. Por tanto, no es que se consolide, sino que se ha convertido en un referente a nivel de Aragón, y desde el Gobierno de Aragón seguiremos apoyando con las líneas de ayuda para que iniciativas como esta sigan creciendo año tras año y sean referentes, como bien han dicho, para los niños, que es el futuro del conocimiento de la sociedad actual. Muchas gracias. Muy bien.
Muy buenos días a todos. Hoy inauguramos la 29ª edición de la Feria del Libro, que es un referente de las letras aragonesas. Monzón se convierte en la capital cultural de las letras aragonesas durante este puente de la Constitución y lo hacemos teniendo presentes a más de 35 editoriales, a 70 escritores, a miles de visitantes que van a venir a disfrutar en torno al libro, en torno a la cultura de la lectura, para adentrarse en el fascinante mundo de los libros y para descubrir las maravillas que todo el talento aragonés está desarrollando, porque como se decía anteriormente, la industria del libro en Aragón tiene mucho talento y desde aquí, desde Monzón, lo conocemos bien. Llevamos 29 años poniéndolo en valor y llevamos 29 años visibilizando la labor que hacen las librerías, que hacen las editoriales, los escritores que tienen su espacio y su punto de encuentro, y por eso también que tengamos un paseo de las letras aragonesas único en el mundo y que este año va a sumar 3 nuevos monolitos y además que este año también contamos con el privilegio de tener a Begoña Oro como pregonera, a quien le quiero agradecer que esté aquí con nosotros y que disfrute tanto como nosotros de esta Feria del Libro aragonés. No quiero dejar la oportunidad para agradecer al concejal de ferias que coge por primera vez el testigo este año para desarrollar esta 29ª edición, ya mirando con los 30 años que cumpliremos el año que viene. A Olga Asensio, por supuesto, nuestra dinamizadora cultural, nuestra activista de la lectura y que tantas y tantas veces nos echa una mano para que hoy podamos estar aquí. Y por supuesto también al director general de ferias que hoy nos acompañaba y que, como muy bien decía, Monzón se convierte en una referencia cultural en Aragón y somos el epicentro de la lectura durante este puente de la Constitución. Así que muchísimas gracias a todos y espero que disfruten. Autoridades pregoneras, señoras y señores, buenos días y bienvenidos a la 29ª Feria del Libro Aragonés de Monzón. Un otoño más, en el viaducto festivo de la Constitución y la Inmaculada, la FLA convoca a escritores, editores, libreros y lectores. Y en esta ocasión lo hace con el timón en mano del nuevo concejal responsable del área, Jairo Sánchez, y la avezada y multifuncional colaboradora directora Olga Asensio, a los que en nombre de los usuarios de títulos y páginas agradezco el empeño y la ilusión que han puesto para que la empresa llegue a buen puerto. Por delante nos esperan 3 días de presentaciones, firmas, exposiciones y 1000 sorpresas, las que esconden los libros, ni más ni menos. Y en la nave late el deseo de que la literatura atraiga y cautive a cuantos más acólitos, mejor. En contra de lo que cantaba el grupo Golpes Bajos, opino que no son malos tiempos para la lírica, sino lo contrario. A pesar de los móviles y las tabletas, el mundo digital y el aluvión de imágenes, las imprentas trabajan a buen ritmo y la creatividad campa a sus anchas. Y asunto bien distinto es que los llamados a ganarse el favor planetario del público sean unos pocos. En el fondo da igual. Nadie dijo que escribir una historia y enganchar fuera tarea fácil. Además, a mi modo de ver, con contar el cuento con honradez y un mínimo de pulcritud y estilo es más que suficiente. En este sentido, el que siempre sale ganando el que siempre sale ganando es el escritor, que se realiza en el alumbramiento de la obra. Escudriñen en los stands, hablen con editores, escritores y suban al globo que alguien infló a solas con su teclado y ahora les invita a viajar y cavilar con la mayor comodidad imaginable, que esa es la principal razón de ser y el milagro de la literatura. Y tráiganse a los zagales a patear la feria, que es bueno que empiecen a respirar tinta a edad temprana y a encandilarse con los dibujos que hablan y les hacen guiños, para así luego ir subiendo con soltura escalones más serios. De este asunto principal en el ámbito de la educación, otra persona aquí presente puede hablar, tal vez lo haga mejor que yo. No me extiendo porque solo tenía el encargo de romper el hielo y porque a lo largo de la mañana hay mucha tela que cortar. Y lo que procede es que el alcalde de la ciudad, también presidente de la Diputación Provincial de Huesca,
les dé la bienvenida oficial a la Feria del Libro de Monzón en general y al protocolo de la lectura del pregón en particular. Isaac. Muchísimas gracias, Pape, por la presentación, autoridades que nos acompañan, a los compañeros que tengo aquí presentes en la mesa y a los que posteriormente me referiré, y a todo el público en general que hoy ha asistido a la inauguración de esta 29ª edición de la Feria del Libro. Muy buenos días a todos. Monzón nos convertimos durante este Puente de la Constitución en la capital cultural de las letras aragonesas. 29 ediciones y 29 años poniendo el valor el talento cultural aragonés, los libros, la escritura, la literatura, todo el talento de los escritores, que son muchos y muy buenos, que durante todo este tiempo han pasado por nuestra ciudad y por esta Feria del Libro y a quienes también les hemos querido rendir homenaje durante todos estos años. Cumplimos 29 años y lo hacemos con muy buena salud. 35 editoriales tendremos presentes durante estos días en la feria y más de 70 escritores. Y como dice nuestro lema, las librerías nos conectan y Monzón conecta desde el público infantil hasta el público más adulto en torno a la lectura. El fascinante mundo de los libros, la maravilla de adentrarnos en las historias, en la novela, en el amor, en el thriller, en todo tipo de literatura. Y es ahí donde desde Monzón siempre hemos reivindicado, y lo hemos dicho bien alto, que Aragón tiene mucho talento que mostrar al mundo. Y prueba de ese talento es quien hoy nos acompaña, Begoña Oro, que va a ser nuestra pregonera de lujo en esta 29ª edición, con el título, al que ahora estaba viendo de su pregón, Perdón, 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 y que posteriormente nos ofrecerá. Begoña, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición, por ser nuestra pregonera y porque además Begoña también contará con un monolito en el Paseo de las Letras Aragonesas, un paseo único en el mundo desde el que Monzón rinde homenaje al talento, como decía, al talento literario aragonés. Quiero agradecer a los miembros que me acompañan, el director general de ferias, Javier Camo, porque el apoyo y la ayuda del Gobierno de Aragón también es esencial para que una feria como la nuestra no es que se consolide, sino que ya está consolidada como un referente dentro del calendario ferial y dentro del calendario cultural de todo Aragón. Así que muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos y por el apoyo del Gobierno de Aragón. También quiero agradecer a Olga Asensio, por supuesto, nuestra dinamizadora cultural incansable con los grupos de lectura y fomentando siempre el hábito de la lectura entre todo el público montisonense, de Selwa y de Conchel, y que además lleva también muchas ediciones echándonos una mano para que esta Feria del Libro sea lo que es a día de hoy. Y, por supuesto, gracias al nuevo concejal de ferias, a Jairo, que coge el testigo en esta materia, en ferias en nuestra ciudad, y que además, lo sé y me consta, que lo ha cogido con muy buen ritmo, impregnándose de todo lo que supone las ferias en nuestra ciudad, y que además esta sé que también es una edición que te hace especialmente ilusión y por tanto esperamos que con todo el cariño que la hemos preparado la podáis disfrutar. Por mi parte, encaramos ya el 30 aniversario para el año que viene, una edición también que será muy especial porque cumplir 30 años no es nada fácil y quiero agradecer a todos los que lo han hecho posible desde la primera edición hasta la 29 en la que nos encontramos, que Monzón se convierta en este referente cultural que es y que sigamos apostando por la lectura, por los libros, por las editoriales aragonesas, por los escritores aragoneses que desde aquí, desde Monzón, le decimos al mundo entero que tenemos mucho talento que mostrar. Así que por mi parte, muchísimas gracias a todos por la presencia y espero que disfruten de estos 3 días de feria. Muchísimas gracias. Al hablar de un personaje femenino, la frase cocinero antes que fraile no me cuadra porque no se da la concordancia de género y decir cocinera antes que monja, pues la verdad es que no me suena bien al oído. Dejando la pequeña broma al margen, lo que quiero significar es que la zaragozana Begoña Oro, pregonera de la FLA de 2023, se batió el cobre como editora de literatura infantil y juvenil y traductora durante muchos años antes de dar el paso a la escritura profesional, o probablemente compatibilizó 2 actividades, la de editar con nómina y escribir con pasión, pues no es frecuente que alguien coja la pluma o el teclado de la noche a la mañana porque sí.
Con un punto de ironía dice: increíble, me pagaban por leer, que me encanta. O sea que a nuestra invitada de honor le encaja muy bien el calificativo suertuda. El caso es que atesora más de 200 títulos publicados entre los de cosecha propia, incluidos los libros de texto realizados por encargo y los traducidos. Le encanta impartir talleres de lectura y señala como puntales del buen escribidor la meticulosidad del lenguaje, el esfuerzo para encontrar la palabra exacta, el matrimonio indisoluble con los diccionarios, la curiosidad, el rigor, la empatía y la paciencia. Sobre el ingenio, la chispa y la capacidad de sorprender, cada cual sabrá cómo anda de fuerzas. Pero la pieza que nunca debe faltar en este puzzle, según su opinión, que humildemente comparto a pies juntillas, es el humor. Señalo algunos títulos y menciones: las colecciones La pandilla de la ardilla y Misterios a domicilio, Pomelo y Limón, Premio Gran Angular de Literatura Juvenil 2011 y Premio H 2012, Tutancáncer y Yo tan Virgo, Premio Jaén de Literatura Juvenil 2018, escrito en colaboración con el científico Alberto Jiménez Schumacher, Un fuego rojo, Premio Lazarillo 2018, Cuentos bonitos para quedarse fritos, Cuentos con amor para un mundo mejor, Poesías para ser feliz como una perdiz. Los amantes de los números redondos aventuran que más de 1 millón de niños han comenzado a leer con los textos de Begoña, atendiendo al volumen y éxito de su obra, barrunto que se quedan cortos. En su perfil de las redes sociales apunta que cree en el poder transformador de las palabras, en la lectura, la educación, la bondad, los rayos X y las croquetas. No sabe cocinar, pero sí tocar el piano y el violín, y asegura que ha subido al Himalaya, aunque no especifica si la cumbre era un 8000 o algo menor. Es inquieta, sensible y observadora, por supuesto. Le gustan el chocolate negro, los niños, sobre todo cuando los ve leyendo con una sonrisa franca y espontánea, las flores, la fotografía, observar insectos, debatir, Gloria Fuertes, el cine y el viento. Paréntesis, no sé si incluye en el listado al cierzo cruel del Valle del Ebro. Luego le preguntaré. Y nada más por mi parte. Cierro el cuentecillo de la presentación y doy paso, excusen la frase hecha, a un pregón de oro. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, ha sido preciosa. Creo que es la presentación más bonita que me han hecho. Bueno, y tienes razón, soy muy suertuda y la prueba es esta, que estoy aquí dando el pregón en la Feria del Libro Aragonés. Y me ponen un molonrito. Me siento muy suertuda, de verdad. Sí, perdón. Perdón, mira, mi pregón se llama Perdón y empiezo así. Perdón. Bueno, que además venía muy nerviosa y le he dicho a Malo, que es un experto escritor y narrador oral, es buenísimo, que yo esto no se me da tan bien, que venía muy nerviosa porque no me he memorizado el pregón y me dice que no, que los pregones se leen. Y digo, pues genial, porque lo voy a leer, ¿vale? Además, a mí me gusta mucho lo de que parece que improvisas, pero no, porque yo siempre lo llevo todo preparado, menos esto, que esto lo estoy improvisando de verdad. Pero a quien quiero engañar, que es que lo han editado, ¿sabes? Me lo pidieron con bastante tiempo, porque esto está todo muy bien organizado, ¿sabes? Llevan tiempo aquí preparándolo todo, tal. Y entonces, total, está escrito y lo voy a leer. Pero también es muy bonito que te lean en voz alta, ¿no? Creo yo. Intentaré hacerlo bien. Se titula Perdón, y ahora veréis por qué. Me invitan a dar el pregón en la Feria del Libro en Monzón. ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! Perdón. Pero es que recuerdo pocas cosas de mi infancia, pero recuerdo cuando me enseñaron las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Recuerdo guardar ese descubrimiento como un tesoro, porque esa clasificación era el primer paso para acceder al gran truco, el de la poesía. La poesía es música y es cuestión de acento. Casi me dio rabia que nos contaran todo aquello en clase como si nada, porque los trucos no se cuentan, y menos así, a una clase entera. Recuerdo también empezar a acentuar las palabras agudas acabadas en on antes de que me enseñaran la norma, por pura intuición. Yo leía mucho, y era una norma como fácil de abstraer. Todas las palabras que sonaban como un redoble de tambor, por bombón, llevaban esa tilde machacona sobre la O. Siempre me ha gustado poner los puntos sobre las íes y las tildes sobre las oes. Pero además, sobre todo, aquellas palabras, las agudas acabadas en on, eran tan fáciles de rimar. Yo era fan absoluta de Gloria Fuertes y aún no concebía una poesía que no rimara. Estaban camión, ilusión y avión, que te transportaban lejos. Y león y ratón, lo grande y lo pequeño,
unido en las fábulas y en los refranes. Siempre mejor ser cabeza de ratón. Todo lo bueno acababa en on. Canción, balón, dragón, jamón, don algodón, canelón. Aunque eso siempre lo decías en plural, porque ¿quién no quería un montón de canelones? Y estaba corazón, que hacía todo más bonito y era fácil de dibujar. Y está Monzón, que está en Aragón y se convierte por unos días en el corazón literario de nuestra comunidad. Ahora que me las doy de poeta, ahora que me piden un pregón en el Monzón, ¿cómo no hacerlo en verso? ¿Cómo vencer la tentación? La feria de este año, 2023, tiene un tema. Las librerías conectan. Es una pena que no sea las librerías, punto de conexión. Me facilitaría bastante la rima. En cualquier caso, es mentira. Es mentira. No conectan, no, las librerías. No conectan sus libros ni sus estanterías. No conectan sus paredes, su mostrador, las cajas. No conectan sus bestsellers por mucho que lleven faja. No conectan los ensayos ni los libros de cocina. Las recetas más ricas me las dijo mi vecina. No conectan las guías, ni los libros de montaña, ni aquellos que en lo alto van criando telarañas. No conectan los tochos de filósofas sesudas, ni tampoco, ya quisieran, los libros de autoayuda. No conecta la novela, ni la rosa ni la negra, ni aquella de 1000 páginas que te regaló tu suegra. No conecta tampoco el cómic, ni llamándolo novela gráfica, ni tampoco la novela histórica, ni siquiera la autobiográfica. No conectan, pobres míos, los libros de poesía, tan finitos, tan discretos, bombas de relojería. No conectan aquellos libros que al abrir hacen pop-up, ni aunque huelan o hagan ruido, nino, pi o chas. Ni raritos ni ilustrados, ni de tela ni cartón, ni de brujas realistas, ni los de ciencia ficción, ni aunque hayan sido escritos aquí, en Aragón, ni aunque luzcan bien lustrosos en la feria, en Monzón. No hay ni uno, ni un solo libro que ofrezca conexión. Y las librerías lo mismo, que conectan y un jamón. No conectan las cosas, pues justo eso, cosas son. Y para conectar hace falta algo que acaba en on. Conectan las personas a un lado y otro del mostrador. Conectan quienes escriben con quienes leen con emoción. Como aquellos personajes que buscan al mago de Oz, conectar requiere cerebro, valor y corazón. Cerebro que lleva dentro metido Ebro y dentro el Cinca. Cerebro que ejercita quien se adentra entre cita y cita. Valor que se supone a quien ejerce de lector, a quien se atreve a cuestionarse, a ser otra además de yo. Corazón que se encoge al saberse parte de algo mayor. El mundo es ancho, pero no es ajeno, si lo que lees llega al corazón. Y entre quien lee y quien escribe está así quien los conectó. Alguien en una librería con valor, cerebro y corazón. No conectan las librerías, no conectan ellas, no. Conectan quienes las habitan, quienes son su corazón. Conectan Paco, Enrique, Gema, Eduardo, Óscar, Rosy Naval y ahora Patricia. Conectan a Juan con María Frisa, a Mari Carmen con Luz Gabás, a José Luis con Miguel Mena, a Florín con Sandra Araguás, a Pablo con Ana Alcolea, a Rosendo Tello con Abdalá. Y al conectar a todos con todos, llevan a cabo misión de paz. Nos dan libros, los libros conexión profunda. No es como leer unos WhatsApps, es como vernos desde dentro, más allá de lo superficial. Y al conocernos, al entendernos, no nos deseamos ningún mal. Solo se teme lo que se ignora. Solo a sabiendas se puede amar. Gracias, libreros, gracias, libreras, gracias a todos por conectar y gracias por invitarme a dar el pregón en la Feria del Libro Aragonés en Monzón. Chispón. Muy bien. Perdón. Muy bien. Es súper bueno. Me ha puesto los pies de punta, ¿eh? Sí. Muy bien. Qué bueno. Bravo. Esto es una ovación. Begoña, tienes que decir, queda inaugurada. Ah, queda inaugurada. Lo hago fatal. Perdón. Perdón. Queda inaugurada la Feria del Libro Aragonés en Monzón. Muy bien.
Sí. Se sale un poquito del guión, pero es así. Como norma, después del pregonero o pregonera no habla nadie, pero hoy hacemos una excepción por razones de operatividad. Les explico, en la planta baja hay plantadas 2 exposiciones y la dirección de la FLA ha considerado que para evitar el trajín de unos subiendo y otros bajando, lo mejor es inaugurarlas aquí y luego visitarlas. Las exposiciones tienen 3 cosas en común. La primera, el mundo del dibujo, el cómic, las viñetas y el humor. Siempre el humor. La segunda, tristemente, la ausencia de los homenajeados, que se fueron hace poco y demasiado pronto. Y la tercera, que ambos eran personajes habituales de la FLA, parte de su paisanaje. El zaragozano José Luis Acín, chefo para sus amigos, que son multitud, falleció en agosto de 2022 a los 56 años. Diseñador gráfico, historietista, humorista y comiquero, desde los años 80 por aquí le conocíamos principalmente como miembro del equipo Malavida, el cual hace muchos años que regenta el stand más divertido, colorista y desenfadado de la FLA. Según sus colegas, Chefo venía a ser el líder espiritual de la revista y el propio colectivo. Siempre a tope era su grito de batalla. Uno de sus colegas, Xcar, Carlos Pérez, me toma el relevo en la palabra para acercarles al personaje. Hola, buenos días. Gracias a todo el mundo por venir. Este año la feria y la Asociación de Editores nos propuso hacer un homenaje en reconocimiento a nuestro fallecido compañero José Luis Acín, más conocido como Chefo, que era un autor de cómic de Zaragoza que aparte de ser un artista descomunal, pues claro, era una persona maravillosa a la que queremos muchísimo y echamos mucho de menos y hemos agradecido mucho poder hacerle este homenaje, ¿vale? En este homenaje hemos querido repasar un poquito su trayectoria como autor de tebeos y como ilustrador, porque es verdad que aquí en Monzón también era muy querido, le conocía prácticamente todo el mundo, era una de las ferias a las que siempre venía. De hecho, este año se cumple ya 20 años que llevamos el colectivo Malavida asistiendo y Chefo se ha tenido que morir para saltársela, porque si no se muere el cabrón habría venido también. Bueno, él era un autor que se podría englobar dentro de un poquito del underground, digamos, pero hacía una ilustración siempre muy variada, tocaba muchos temas, casi siempre con humor, era muy imaginativo. Os invito a que os acerquéis a la expo, que hemos hecho una pequeña selección. La expo la hemos montado sobre todo entre mi compañero Dani García Nieto y yo. Dani García Nieto ha hecho los textos y entre los dos hemos hecho la selección y el diseño. Creemos que ha quedado una cosa maja que muestra un poquito lo que fue el trabajo de Chefo, que os voy a decir que aparte de una persona maravillosa a la que echamos de menos a todas horas, pues era un gran ilustrador. Y ya solo me queda decir pues lo que él siempre decía, que es siempre a tope, y como esto de las presentaciones es un rollo, os voy a invitar a champán a todo el mundo y brindamos por él, ¿vale? Toma, ve abriendo. Ya sé que aplaudís porque os invito, pero... El que quiera privar, que se vaya acercando como si fuera la comunión. No, por favor, ir acercándoos, que el champán habrá que bebérselo. ¡A tope! Solo hay 50 vasos, ¿eh? Bueno, brindis por Chefo, venga.
¡A tope! ¡Viva Chepo! ¡Chepo vive! ¡La lucha sigue! Sí. Si son tan amables, nos falta solamente 2 minutos para concluir el acto como estaba previsto inicialmente. La sorpresa del champán nos ha desbarajustado el guión, pero nos recomponemos enseguida. Repito, en 1 minuto está todo solucionado. Una de las exposiciones ya la hemos celebrado, la de Chefo, José Luis Acín. Y hay otra, de Javi Hernández, nacido en Argentina y con raíces en Siresa, patria chica de su abuelo, que emigró a ese país sudamericano en la década de los 30. Murió Javi el pasado 28 de julio con 55 años. Ilustrador, profesor de artes visuales y técnico en cine de animación. Recaló en España hace unas décadas, trabajó un tiempo en Barcelona y finalmente se asentó en la provincia de Huesca, primero en Siétamo y luego en Acumuer. Conocido como el hombre de la eterna sonrisa, cosechó amigos en todos sus lugares de residencia y enamoró con su trabajo perfeccionista y de colores evocadores, siempre jugando con los símbolos y las alegorías. En 2012 fundó la editorial Libros de Ida y Vuelta. Entre sus numerosos álbumes y colaboraciones destacan, entre muchos otros, A ver las ailas, El secreto de Jacinto, El niño, el viento y el miedo, La leyenda de la ciudad sumergida, La sonrisa del león, El tango de Doroteo. No voy a entrar en pormenores. Abajo está la exposición. Consejo, disfrútenla con tiempo. El maestro Antón Castro ha escrito: Javier Hernández, un gran ilustrador, artista y artesano, cuentacuentos, soñador, un hombre entusiasta, hondo, vitalista y talentoso que era capaz de hacer maravillas con el lápiz, con los colores, con su pasión por el jazz y el tango. Y por la montaña y Raquel, cabría añadir. Javi, como José Luis, también sentían pasión por la ronda de Voltaña. Con el tema Luz de Otoño, dedicado a la memoria y la luz que desprenden ambos dibujantes, damos las exposiciones por inauguradas. Hay en todo sobrarbe tan profundo como tu mirar, ni los prados se ondulan al viento como tus caderas al andar. No quiero más patria que tus brazos, cabe en ellos mi país. De Monte Perdido y el Valle de Lara y la deshojada flor de la solana, a Vallevio y Navaín, en tus ojos tristes con la luz de otoño, como en los cristales de un espejo roto, se reflejan para mí trocitos de sueño, rostros y paisajes. ¿Cómo podré nunca olvidar estos valles? Si todo me habla de ti.
Pues con este pequeño homenaje a Javier y José Luis se da por cerrada la ceremonia del pregón. Había un acto añadido de entrega de un cheque, pero no veo a los interfectos. Al grupo Artemón deben estar abajo. ¿Los recogemos abajo, Isaac? Vale. Pues muchas gracias por su presencia. comarcas y 100 maravillas. Y qué maravilla que poder recorrerse las 10 comarcas echando un vistazo al libro y parando en cada una de las estancias y de los monumentos que nos ilustran. Y no solo gracias por ello, sino gracias sobre todo, y muy importante, porque es con una causa benéfica. Hoy se va a hacer entrega a Aspanoa de la recaudación que la venta de estos libros se ha llevado a cabo para que la causa social que atienden desde Aspanoa pues pueda seguir desarrollándose. Y yo creo que ese es uno de nuestros principales espíritus como sociedad, la solidaridad, uno de nuestros principales valores, quería decir. Y es que el arte literario, artístico, patrimonial que recoge el libro va destinado 100% a una obra y a un componente benéfico y social y solidario, como es toda la labor que desarrolla Aspanoa. Así que, chicos, y paramos, tenemos aquí a Carlos, que habían dado... es que fue primero para Amo en su momento y Aspanoa. Y yo les quiero dar las gracias a los chicos y al grupo Alumbra, porque ha sido pues el patrocinador principal
para que se haya podido editar esta maravilla de libro que ha tenido pues ya varios miles de ejemplares, varios miles, 2, pero vamos a por más. Sí. Vamos a por más con Joaquín y el equipo, varios miles de ejemplares que ya están distribuidos por nuestra provincia. Así que de verdad, gracias a los componentes de Artemon, gracias Joaquín, Paco, Mariano, José Luis y José Vicente, gracias al patrocinio de Alumbra y por supuesto pues a la obra de Aspanoa y de Amo, que es a donde van destinados los fondos. Muchísimas gracias a todos. Hoy no es un acto de presentación de nuestro libro, que ya se presentó en su momento, es más bien un acto solidario de donación de los beneficios que hemos obtenido hasta este momento con la venta de este libro a 2 asociaciones que se destacan por su apoyo a la infancia. Una de ámbito local, que es AMO, Autismo de Monzón, y otra que es a nivel regional, que es Aspanoa, Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón. Sobre ellas hablarán, lógicamente, más detenidamente y con más conocimiento de causa ellos. Yo solamente deciros que esto es la culminación de un viaje maravilloso que emprendimos hace un tiempo con 5 amigos, que hoy, más que amigos, somos familia y estamos orgullosos de haber hecho el libro y encantados de que los beneficios lleguen a tan noble causa. Gracias a todos. Hola, buenos días. Yo soy representante de Alumbra. Debería estar aquí nuestra directora Eva Noya, pero no ha podido ser. Entonces, nosotros somos una empresa de Monzón, de energía 100% verde. Somos sostenibles, transparentes, somos una empresa de cercanía. Por eso uno de nuestros proyectos es apoyar a asociaciones como AMO y Aspanoa. Otro de nuestros proyectos son culturales, son también de deporte. Y para nosotros, por supuesto, es un honor poderles donar este premio para ellos y un certificado para que lo tengan. Desde Monzón, con mucho cariño, Alumbra, que es una energía en la que creen las personas, pues animo a todas las personas y empresas, igual que nosotros, a este grupo de amigos que apoyen estas asociaciones que valen la pena y son para personas muy importantes. Gracias. Buenos días. La verdad es que nos sentimos abrumados en la Asociación AMO porque conocemos el trabajo que ha requerido este libro. Es impresionante, os lo recomiendo. Habrá varios miles más porque es una joya. Es una joya por su contenido, por sus imágenes, por la gente y el cariño con el que lo han hecho y realmente espectacular. Me atrevo a decir que no había libros como este y es difícil engendrar más obras como esta. Muchísimas gracias por la labor que habéis hecho a toda la comunidad, porque como dice Isaac, se puede trasladar fuera de nuestras comarcas y es merecido. Con respecto a la asociación y que nos donen, pues otra vez abrumados, como muchas veces vemos en el pueblo y en otras comarcas, que nos tienen en cuenta y bueno, que sepáis que este dinero, como todo lo que percibimos, va a ir a las terapias específicas que los niños necesitan. También a la formación en centros que lo requieran y también a la acogida y formación a familias cuando pasa esto, que es muy necesario y para poder llevar la vida adelante necesitas unas pautas, ya que esto te sorprende y cambia tu rumbo. La asociación AMO empezó siendo pequeñita y ya no lo es tanto porque actualmente en Autismo España están hablando de, bueno, en los años 70, 80 había una afección de autismo de 1 cada 10.000 niños. Y Autismo España, que es lo más serio que hay ahora, la Confederación a nivel nacional está tratando la cifra de 1 cada 100. Estamos en esa tesitura y que sepáis que en nuestra zona la asociación atiende ya más de 60 familias. Atender a 60 familias en un medio rural es mucho más difícil que en una capital. Y aquí se está consiguiendo y es gracias pues, a todo el apoyo de la población y mucho esfuerzo de las familias y de los profesionales que nos ayudan. Ahora mismo contamos con 5 profesionales que echan el resto para atendernos y en consecuencia los niños consiguen enrolarse un poco más en la sociedad porque su déficit es el social, es el comunicativo, pues la diferencia en cuanto a lo sensorial,
Su manera de entender las cosas es de otra manera y ayudándoles un poquito, ellos tienen mucho más desarrollo. Entonces, que sepáis que nos sentimos acogidos, queridos y que es necesario atenderles porque somos la punta del iceberg. Están en todos los sitios llamándonos, preguntándonos y creo que es una responsabilidad social la que tenemos todos de poder convivir en el mismo sitio con gente que entienda las cosas de una manera un poco diferente. Es nuestra labor intentar convivir todos y ayudarnos, es una cosa que no tiene precio. Así que este dinero, sea mucho o poco, ayuda mucho a las familias. El gesto de abrazarte es un gesto muy valorado y cambia la actitud de la familia con respecto a lo que ha pasado y al porvenir que tenemos en este caso en nuestras poblaciones. Y está pasando lo mismo en otros sitios, pero aquí que sepáis que nos sentimos realmente acogidos. Gracias por todo, gracias por la donación, gracias a Alumbra y gracias a todas las instituciones que han colaborado. Muy buenos días. Yo soy Juan Carlos Acín, gerente de Aspanoa. En Aspanoa ya son 3 décadas las que estamos trabajando ayudando a las familias que tienen un hijo diagnosticado de cáncer en nuestra comunidad. Lo que más nos enorgullece, desde luego, es que el Grupo Artemón, que el Grupo Alumbra, que la Diputación, incluso la Dirección General y compartir con AMO esta colaboración a seguir trabajando y a estar cerca de todas las familias que desde todo este tiempo eran los que nos necesitaban. En un principio Aspanoa se centró en la atención asistencial y creemos que hemos hecho una buena labor, ya que nos han transmitido que son familias nuestras las que nos tienen el cariño aún después de muchos años de haberles apoyado en su momento y ser ellos y no la divulgación y la publicidad lo que se refleje en esta colaboración con nosotros. Es muy importante para nosotros que esto venga de ahí y este crecimiento como asociación nos ha permitido estar trabajando en proyectos de investigación, tanto con el Instituto de Investigación Sanitaria, con el Instituto I3A de Ingeniería, con una cátedra, con cualquiera de las aportaciones que podamos conseguir a mejorar esa incidencia de la calidad de vida de todos los niños que en Aragón tienen una enfermedad como es la oncológica. Sobre todo, repito, muchísimas gracias. Esto es un trabajo precioso que habla también de nosotros. Nosotros somos de Aragón. El apoyo y todo lo que hacemos lo hacemos porque Aragón confía en nosotros y empresas como Alumbra esté detrás para llevar a cabo estos proyectos y que nos permitan, en cierta manera, estar relacionados y vinculados a nosotros, nos enorgullece porque esto nos da una visibilidad en todo Aragón, ya que, como sabéis, todos los niños de Aragón son atendidos en el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza, pero las familias que nosotros atendemos están distribuidas por todo el territorio aragonés y a veces están muy lejos de Zaragoza y necesitan del apoyo de nosotros y de todos los profesionales que están alrededor para poder estar ahí cerca de ellos. Compartir con AMO es un honor estar ahí. No especialmente con Autismo Monzón, sino con Autismo Aragón. Muchas veces colaboramos y estamos cerca en otros actos y nos enorgullece también compartir el acto y desde luego recordar que si no fuese por el apoyo de toda la sociedad aragonesa, Aspanoa no seguiría creciendo y nos seguiría apoyando en todas las cosas que nos metemos. Así que muchísimas gracias nuevamente y a la Diputación por respaldar esta entrega. Muchas gracias. Nos vamos a hacer entrega de un certificado con mucho orgullo de parte de nuestro grupo de amigos y de Alumbra y un libro firmado por Bernabé Noya y Eva Noya, ¿vale? Dejo por aquí.
Te lo aguanto yo. Y el libro. Bueno, muchas gracias. José Vicente, Mariano, Paco, José Luis, venga. Buenos días, ¿qué tal está la juventud por ahí? ¿Todo bien? ¿Habéis comido bien? Sí, este sí, vale. Bueno, vamos a presentar el último libro de la colección Reyes de Aragón, de Caballeros de Exea, que es una iniciativa de Sergio Miguel Longas, escritor y editor de la colección. Y yo soy X Karma la Vida, que soy el ilustrador. Esta colección ha llegado ya al 5º número. Empezamos por Alfonso I, luego hemos hecho Ramiro II, Pedro I, Petronila, y ahora le toca el turno a Sancho Ramírez. Sancho Ramírez fue padre de Pedro, de Alfonso y de Ramiro, y como lo dibujé hace días ya no me acuerdo de más cosas, así que el resto ya que lo cuente mi compañero Sergio, ¿vale? Venga, muchas gracias. Bueno, como les decía, muchas gracias por la presencia. Estamos muy contentos de estar aquí presentando Sancho Ramírez. Hace un par de años presentamos también Pedro I. En aquel momento vino con nosotros como baluarte Agustino Vieto Arteta. En este de Sancho Ramírez hemos tenido la colaboración
indispensable para darle un rigor histórico del catedrático Esteban Sarasa, ¿no? Estamos muy contentos de estar aquí en Monzón por dos razones. En su día por presentar a Pedro I y hoy por presentar a Sancho Ramírez, porque a nuestra manera de entender la historia son los dos grandes más importantes que tiene Monzón, puesto que ellos tomaron la alcazaba de Monzón y la transformaron a sus apetencias cristianas, ¿no? Por lo tanto, Sancho Ramírez y Pedro I es el primer rey que tiene Monzón, son dos personajes importantes en la historia de Aragón y sobre todo en la historia de Monzón. Por ejemplo, hemos querido poner en este videocuento la figura de una persona que es Sancha de Aybar, que es la madre de Ramiro y por lo tanto la abuela de Sancho Ramírez, porque es un personaje muy desconocido en la historia. Hemos querido ponerlo en valor para que los jóvenes pues vayan cada día conociendo un poco más en profundidad nuestra historia. Como ya sabéis, los aquí presentes, me corre la inquietud de acondicionar los territorios aragoneses y pamploneses a las nuevas reformas que corren por los territorios del otro lado de los Pirineos. Por lo tanto, yo, Sancho, por la gracia de Dios, rey de aragoneses y pamploneses, os hago saber a todos los aquí presentes, hombres que estáis en Oriente y Occidente, en el septentrional y en el mediodía, que yo quiero fundar una ciudad en mi villa de Jaca, a la cual le otorgaré su propio fuero. Bueno, lo que hemos escuchado es un documento original de Sancho Ramírez que nosotros hemos transcrito en este pequeño podcast para que sea un poquito más ameno, sobre todo para los niños, que lo han adquirido muchos padres y muchos abuelos para los niños. Por lo tanto, hoy en día hay cientos de niños en Aragón que van a tener a una edad temprana un carácter de quién son sus grandes históricos que pasan por el colegio levitando, prácticamente un poco el Batallador, Jaime I y Fernando el Católico. Los demás. Buenos días. Vamos a presentar una publicación de CEIMO, Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio. Tengo a mi derecha a Ana Carilla, Pilar Español, que son las autoras de este trabajo y nos van a contar un poco pues qué hay dentro del trabajo, qué pueden encontrar si se deciden a adquirirlo. Lo tenemos en el stand de CEIMO. Bueno, pues Ana y Pilar, cuando queráis. Vale. Hola, buenos días, gracias. Vamos a ser muy breves, porque tiene que ser breve, ¿vale? Y muchas gracias a los que tenemos aquí delante y a los que nos escuchen desde el fondo. Hola, hola, al fondo. Nuestro libro, nuestro trabajo, es un trabajo que nos ha llevado unos 4 años realizarlo y era una espinilla que llevábamos clavada porque cuando hablamos de brujas, fantasmas, poseídos, hadas de las fuentes, de los ríos, encantarias, siempre nos hablan del Pirineo. Y la tierra llana, la tierra baja de la provincia de Huesca y de Aragón, tiene tanta historia que también es necesario e importante recogerla. Tradiciones, costumbres, supersticiones, todo aquello fantástico que nuestros antepasados, nuestros abuelos no tan lejanos, no estamos hablando de hace cientos de siglos, necesitaban y usaban para entender el día a día. La comarca del Cinca Medio, la zona baja de Huesca. Hablamos de la comarca del Cinca Medio precisamente porque, gracias a CEIMO, que lo hemos podido publicar, nos hemos basado sobre todo en la comarca del Cinca Medio. Pero, tal como hemos ido investigando y tirando del hilo, como aquella jota de las cerezas que tiras de una ella y salen todas ellas, nos han salido historias del Bajo Cinca, del Somontano, y de verdad que es un mundo muy apasionante y un mundo que no tenemos que perder. Y es la labor de todos, trabajo de todos, que cualquier historia, cualquier receta, cualquier superstición la podamos recoger. Porque la tierra llana, y además Monzón, toda esta zona de Cinca Medio, que es una tierra de acogida, tiene mucho que contar y muchas historias diferentes que transmitir al mundo y a las futuras generaciones. ¿Tú? Bueno, este libro tenemos que dar gracias, sobre todo, aparte de CEIMO, que ha sido los que nos han apoyado desde el principio, también a todos esos ancianos que nos han aportado su memoria, nos han contado esas historias que desde pequeños les contaban al lado del fogaril
Y bueno, pues hemos ido recopilando, como dice Pilar, y hemos tratado de dar un poco, reflejar un poco un momento determinado de nuestra historia. Las leyendas, es un libro de leyendas. En este libro se recogen 4 apartados principalmente. Es una parte histórica, una parte que trata de brujería, otra parte que trata sobre la religión o simplemente como de almetas o espíritus. Vivencias del día a día. Tenemos que pensar que la leyenda tiene una parte real y una gran parte de imaginación. Son historias que han perdurado a lo largo del tiempo y que se han transmitido de forma oral. Por lo tanto, cada persona que lo contaba a su nieto, su hijo o a quien fuera, le iba poniendo un granito de arena, le iba poniendo su propia imaginación y su propia semillita para hacerlo más atractivo, al mismo tiempo que a lo mejor pues anulaba otra cosa que se había ido contando anteriormente. Se basa, como digo, en hechos reales, en personas reales, que son los que fundamentan la historia. Luego el resto es todo un envoltorio, ¿no? Como un regalo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Feria de Monzón. Soy Raúl Usón, editor de Xordica Editorial. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Son 29 años viniendo ininterrumpidamente, participando en la Feria del Libro de Monzón, la Feria del Libro Aragonés de Monzón. Y vamos a presentar las 2 últimas novedades que hemos publicado en aragonés, en la colección Simien Negra. Me hizo permitir que torcharre en aragonés, ya que, bueno, pues creo que lle de recibo que lo falla en esta lengua, ya que los suyos autores y estos libros pues, son escritos en aragonés. A la mia dreita se troba Joaquín Castillo Bestué, una miqueta més allá José Antonio Urús, de Naval, y a la dreita de tot Alberto Gracia Trell, que ya está lo editor literario del libro que presentaremos en segunda posición, que son los pregons de Naval. Bien, este primero, A casa embruixada, de Joaquín Castillo Bestué. Joaquín lle un sobrarbenco naixíu en Francia porque le pilló, per desgracia, pues, la famosa bolsa de Grez de Bielsa. Él pasó en la tripa de Sumay y nació en Francia, como te os digo, pues dimana de este lugar, de Puyarruego en castellano, que hay un lugarón que se troba pues a la entrada del famoso Cañón de Añisclo y también entrada a lo Parque Nacional de Ordesa. Fa buena cosa de años publicó este libro que, bueno, pues ya era acorao, no, la verdad es que no se podía trobar, y yo le proponía fa pues casi ya 6 o 7 años de tornar a publicarlo, pero mirando de pulir, de mejorar una miqueta la lengua en que va escrito esa primera edición. La mi intención ya era pues eso, que el aragonés que fese servir el autor se correspondiese pues con la variedad lingüística de la suya zona, de Sobrarbe. Creo que después de oír a José Raúl casi tenía que decir muy pocas cosas, pero lo que sí que puedo añadir a la explicación que ha dado él es que este libro sí efectivamente se tenía que haber publicado antes, pero problemas con la pandemia y otros, y luego la Diputación General de Aragón en su Departamento de Cultura hacía un año que estaba preparando la promulgación de la nueva grafía para todo lo que escribía en aragonés, pues nos ha hecho tardar un año, pues casi más. Entonces, afortunadamente el libro
pues bueno, estaba escrito y todo, pero afortunadamente prácticamente se atenía a toda esa nueva normativa porque se veía venir. Entonces, pues decir que sí, que efectivamente el libro, dadas las circunstancias de la zona del Alto Sobrarbe, de las Altas Vals, aunque Puyarruego, que es mi pueblo, no es tan alto, está mucho más bajo, sí que José Raúl me pidió que con el fin de que el sobrarbense era la lengua tal vez menos conocida de las modalidades, pues entonces me pidió ahondar, si podía ahondar algo más al ser mi lengua materna. Y yo le dije que sí que colaboraría en lo que pudiera. Entonces ocurre que tanto el estar escrito en aragonés como el tema principal y casi único de la brujería, pues claro, coincidía en la época de los años de la década de los 40 a 50 y tantos. Entonces eran la brujería, que empezaré hablando primero de eso, era el tema de cada día, porque la falta de infraestructura y de comunicación con el medio urbano que se decía, pues entonces, claro, hacía que no hubiera carreteras de comunicación vial más que solo a pie o a lomos de caballería. Pues que bella cosa pasaba, que así bella cosa pasaba con esas trazas de Chagar. Luego, pues la gent joven que se n'hi va ir a treballar a Tierra Baixa o a Barcelona, que ya eran temas treballo en Eva, pues tornaban a vacaciones o a fiesta o lugar y nos decían, Zagal, mira que esto que hagamos aquí no te va a valer esta cosa, porque esa gente se reirá, se os va a reír. Entonces, lo que te os valdrá será lo que esto se enseña en la escuela. Y así naciera. Veíamos que, pues claro, que el uno se iba, tornaba y ya no chagaba igual. Segundo, luego os lo comentamos para que veáis que van en este sentido. Y pues esto vais a encontrar aquí. Es la pequeña historia de Naval durante estos años en verso, en redondillas. Versos son... Alberto Gracia Trell, lingüista, maestro, ostense de pro y persona pues muy interesada siempre por reflejar la historia de la lengua aragonesa, la historiografía, algunos de los nombres importantes que la han cultivado y que la han estudiado. Él ha trabajado mucho, sobre todo en el ámbito del somontanés, pues la obra de Pedro Analcabero, también a Benito Gracia, binefarense, y bueno, pues él es una persona concienzuda y de ello da muestra el trabajo que nos reúne esta tarde, este paisaje lingüístico del aragonés. Un libro que podéis obtener en la caseta de Rolde de Estudios Aragoneses y como digo, Alberto Gracia, volviendo al libro que tiene protagonismo, Paisaje lingüístico del aragonés, bueno, Alberto Gracia junto con Javier Martínez Aznar se han dedicado a hacer un trabajo de campo, yo creo que extenuante incluso, haciendo muchos kilómetros y echando muchas horas en eso, en hacer esa búsqueda, ese trabajo que sin duda pues tiene también que divulgación de la lengua aragonesa como es Alberto Gracia Trell. Así que nada, sin más, os dejo con él, que nos contará un poquito más de este trabajo suyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia hoy aquí. Bueno, el paisaje lingüístico del aragonés, a ratos charlaré en castellano, en otros en aragonés, es un poco la presencia de una lengua en el espacio público, ¿no? En el caso del aragonés esto se podía hacer porque es una lengua pequeña. En otros casos, con lenguas más grandes, no tendría tanto. Darle forma, sistematizarlo, ir agrupándolo por comarcas, por diferentes territorios, hacer un estudio un poco pues, de las estadísticas y las frecuencias y de la lengua que se usaba, y al final es lo que podéis encontrar en este libro. Al final podréis encontrar ahí 1.580 fotografías, que lo cerramos en diciembre del 2022. Posteriormente hemos encontrado bastantes más, en Villanoa, en La Espuña, en Oliván, en muchos otros pueblos, pero claro, es un libro que había que poner fin, porque si no hubiéramos estado años y años y nunca habríamos acabado. De esas 1.580 fotografías se reparten en 323 pueblos,
y agrupan 28 comarcas de las 33 que hay en Aragón. En cuanto a la cantidad de fotografías, como he dicho, lógicamente donde la lengua está o ha permanecido más viva tiene más representación, pero la población, la ciudad que más... Bueno, empecé un poquito a escribir la novela sin la idea clara de tener la intención de escribir una novela, ¿no? Me gustaba escribir cosas, poemas, como nos puede gustar a muchas personas, y en ese momento, bueno, pues me senté a escribir y lo que allí resultó fue, bueno, pues 3 o 4 páginas que en realidad hablaban, en lo que en ella se contaba era un poquito... como un poco la primera materialización, la primera contacto romántico entre 2 personas. Yo no había pensado en quién serían esas personas, pero de alguna forma estaban en mi mente. Esa relación que surge en esas 3 páginas, en esa relación, ese contacto romántico entre 2 personas, me di cuenta, sin embargo, al terminar, que yo de alguna forma sabía, siendo que no eran hechos reales, que no estaba inspirado en ningún hecho real ni en nadie en particular, pero sí que me di cuenta que de alguna forma conocía, en el sentido de que a mi cabeza había acudido quién era cada una de esas 2 personas, ¿no? Sabía qué edades tenían, de dónde venían, cuáles eran sus gustos, qué caracteres, etc. Ella tiene 39 años, reside en Zaragoza y de alguna forma tiene como un vacío en el alma, tiene como la sensación o la necesidad de descubrir, dice ella, la razón por la que ha aterrizado en este mundo. En ese sentido, ha decidido trasladar su residencia a la capital inglesa, a Londres, aunque la novela es contemporánea. Hay personal de servicio, hay una ama de llaves, hay una cocinera y su joven ayudante. En esa casa también hay un conductor y un jardinero que lleva al servicio de Louis Thompson pues más de 40 años prácticamente. Y bueno, en torno a todos estos personajes, bueno, también procede significar que Louis Thompson tiene 3 hijos que, si bien no residen en Thompson House, visitan a su padre de vez en cuando. En torno a todos estos personajes se teje una trama que transcurre entre las caras del amor y las aristas de los secretos. Este es el subtítulo de la novela. Las caras del amor, el amor es tratado de diferentes maneras. El amor romántico está presente, como nos puede manifestar el título, pero al mismo tiempo se habla de otros tipos de amor. Ni en mi expediente personal abundaban las iniciativas ni los ramalazos de locura. En ese momento tenía 39 años y lo que la vida y lo que mis intentos de alcanzar la iluminación o rozarla al menos me habían mostrado hasta entonces. Realizado, escrito por un grupo de poetas que, unidos por la palabra, esa palabra puesta en pie, se reunieron desde 2016 en el monasterio de San Juan de la Peña, que está aquí a un paso, y desde ahí comenzaron a leer y a escribir poemas un poco dedicados a la piedra, a las fisuras, a lo rupestre. Muchísimas gracias a todas ellas y como todo apremia y el tiempo es oro y además el instante es lo que nos va a perdurar, van a leer un poema presentándose muy brevemente con los nombres cada uno de los poetas que hoy están en esta mesa. Gracias y que lo paséis bomba. Amparo Sanzavenia, con mucho cariño, os dice que gracias por estar aquí y sobre todo gracias a Trinidad Ruiz Marcellán por apoyar la poesía de poetas aragoneses. Nada más, gracias. Suave, habla templado, despacio, como si la piedra durmiente no quisiera despertar, como si un santuario de incienso repicara la campana de maitines invitando al rezo del amanecer. Restaura la palabra, el universo que late en cada abeto, en un ramo de abedules o en el néctar insurrecto de la sabina. Permite al rebeco seguir siendo el señor de las cumbres y al uruguayo permanecer en la urdimbre que antecede a la madrugada. Pero que renazca la palabra, el ave fénix del madrigal, la albada de los que perdieron la voz y se hacen evidencia en la rima. Buenas tardes, soy Lourdes Fajó y estoy muy contenta de compartir mesa con estos poetas tan extraordinarios. Y os voy a leer una parte del poema, creo que es el poema más largo que he escrito desde que escribo poesía. Entonces os voy a hacer un breve para que os entren ganas de continuar. Quiero volver al encuentro de poetas, a la trovada,
Ángel Guinda, va por ti. Ángel Guinda, Trinidad, Raquel y Mundo. Gracias. Dice así: roza el prerrománico en la soledad más íntima, en sus piedras, entre el letargo, el azafrán y la lluvia. Muere la palabra entre la voz de las paredes, en la consagración de su pintura, en la huella de lo extinto, en la humedad de la tierra. Somos capilla al pie de su falda, a las ruinas de la estancia, a la capital del medievo, al descanso eterno. Las puertas no se cierran a la noche, al manantial de su memoria, en la inmensidad de su legado. Gracias. Serpentean el sendero con sus notas de color ante la hierba y las piedras. Hay algo de misterio en la umbría que resguarda el viejo monasterio, donde perdura el mito del Santo Grial y se mantiene la sombra del Panteón Real. En el claustro emergen sobre columnas de mármol los capiteles románicos, el eco poético entre sus piedras centenarias. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Belén Gonzalvo. Pastor 1. Atención les pido para esta historia que cuenta dulces, místicos amores, desde los prados verdes se embelesa, más allá de recuerdos y memoria. Es el blanco y el negro de los colores, el sonido de la hierba que besa las flores sin calesa, las abejas ausentes, los árboles silentes. Refulge entre las sombras la pradera de los espesos acebos en la era, con brillantes bayas rojas cargados, cantan a su manera poemas, canciones, leyendas, hados. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos preguntándonos siempre, ¿para qué sirve la poesía? En realidad la poesía no sirve para nada. La poesía no sirve para nada, pero la poesía es. Su segundo libro. Estamos en la Feria del Libro Aragonés y yo le decía que igual que en esta Feria del Libro, pero que igual podía estar en cualquier feria de arte, ¿no? Con la literatura, que es lo que se vende y lo que vemos aquí estos días en la Feria del Libro. Bueno, a Ricardo lo conocéis casi todo el mundo. Ricardo es, aparte de presentar libros, él es calígrafo, ¿eh? Él es un maestro de la caligrafía y yo soy un discípulo suyo. Soy Gabriel y estoy aquí porque él me ha pedido que lo acompañara. Yo digo, por supuesto que estaré. Esperaba estar sentado ahí abajo con vosotros, pero al final me dice, no, acompáñame en la mesa, por favor. Dice, no me presentes, no, porque ya nos conocemos, pero bueno, algo voy a decir. Yo soy Gabriel Albás y, como digo, un discípulo, admirador y seguidor de Ricardo. En la escuela, desde luego, deberíamos enseñar a leer y a escribir y a transmitir y a querer esos valores, no a valorarlo. La caligrafía es un arte muy antiguo, muy exigente, muy sacrificado y que es una suerte tener a gente como él que nos lo resuma tan fácilmente. Yo solamente os puedo invitar a que gastéis tinta con la pluma de ave, con el pincel, con la pluma metálica, las tres herramientas que se utilizan desde hace 4.000 años, 5.000 años, desde el tiempo de los egipcios. No ha cambiado nada, Gabriel, sí, el material sigue siendo el mismo. Estoy muy contento de estar en la feria para presentar en estos 3 días otras letras que no son solo las del Renacimiento, que es el segundo cuaderno que sigue al anterior, a las escrituras medievales. Y aquí podéis ver letras que hicieron sobre todo nuestros paisanos de Aragón. El 80% de lo que hay ahí dentro en el cuaderno proviene de los archivos, museos, bibliotecas de aquí, de Aragón. Y los calígrafos que nombro, pues también, y gracias por vuestra asistencia, me alegro mucho de veros y hasta una próxima.
Jorge, la devoción que siente hacia Masvierras ya es desde muy pequeño y bueno, el resultado ha sido este libro, que es el que tenéis aquí y el que tenéis ahí en la caseta de 12. Pues básicamente lo que ha hecho ha sido plasmar toda esa devoción, toda esa ilusión, todo ese sentimiento que tiene hacia una banda que realmente fue mítica, la banda que surgió de Golden Zippers y que bueno, murió, por llamarlo de alguna manera, en el año 93, hace ya 30 años, y plasmarla en lo que él ha podido hacer. Él es escritor, aparte de músico, y por lo tanto ha sabido hacer una historia preciosa sobre la historia, o sea, sobre la vida de un grupo que, por lo que estamos viendo ahora y por lo que vamos a ver dentro de poco, porque en febrero tenemos una película de Javier Macipe, que se va a salir, La Estrella Azul, esa devoción, esa estela mítica que tiene el grupo sigue muy vigente todavía. Así que sin más os voy a dejar primero con Eduardo, que va a hacer una introducción hablando un poco del libro, luego se irá Jorge y hablaremos un poquillo hasta que Olga nos diga que hasta aquí hemos llegado. Ya, vale. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a intentar que sea un rato divertido y entretenido, porque el disfrute bueno lo vais a tener después leyendo este libro, ¿no? Que es un libro estupendo. Y yo creo que se dan premios a la edición de libros y es posible que se lleve uno de ellos. Ya veréis, está lleno de santos, de imágenes. Hay documentos inéditos de la historia de los birras. Hay un montón de cosas que desconocíamos y las cuenta de una manera amena, de una manera muy... con una plasmación literaria y estética muy trabajada y al mismo tiempo muy ágil. Y es un tipo, yo lo comparo un poco a las oliveras. Jorge da los frutos buenos con el frío. Los libros de poesía le salen en otoño, el libro de Masvierras pues nace un poco empieza a ver la luz en octubre. Que es cuando se cumplían este año los 30 años del final de los Masvierras, el final de los Masvierras, que no de sus vidas, ¿no? Que luego han seguido y dieron otros frutos, y que es un tipo que le mete pasión a las cosas, ¿no? A veces le tienes que decir, vale, para frena. Se le dispara, ¿no? Pero en este caso el fruto que hace cuando se pone a crear música, poesía o narración, como en este caso, ¿no? Esos ingredientes los vais a encontrar, ¿no? En la forma, en el fondo y en el espíritu. Es un libro con alma, de un tipo que tiene también alma. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo agregar? Muchas gracias, queridos amigos. Eduardo, Javier, gracias. Dos de los periodistas con más solera de esta tierra. Y sí que es verdad que es un trabajo que se ha hecho con el alma, que se ha hecho con la emoción de recordar o de intentar rescatar la memoria de un grupo, pues que, claro, eso es parte de Aragón. Ayer lo hablaba con José Luis Melero en Zaragoza. Dijo, a ver, hay pocos símbolos tan claros en Aragón como la bordeta o como Masvierras, ¿no? En este caso. Es decir, lo sentimos como algo nuestro. Eso está funcionando muy bien porque a raíz de la presentación del libro mucha gente me lo dice, ¿no? O sea, estamos recordando no solamente nuestra juventud, también estamos recordando nuestra esencia como... Quiero decir, lo que ellos escribían en las letras forma parte de algo que después se ha quedado en el acervo popular. Sobre todo Masvierras no buscaba una trascendencia, buscaban hacer lo que querían hacer, ser auténticos. Sobre todo canciones hechas con el corazón y con el alma, ¿no? Y la música, pues como sucede en un lugar, en esta llengua, la nuestra, i se caracteritzen prou per la manera de ser les mullers, sobretot, que és algo que has cuidat mucho, que yo te agradezco prou. Y bueno, pues tenint a Marina, que es la que encarga ese personaje que queda aquí, que lo ha editado Gara y que está dentro de la misma colección, la colección Arto, que te os recomiendo prou, para que podáis leerlo. Bueno, pues los personajes pues son estos. Entonces los leo muy rápidamente porque le quiero dar paso a Elena y luego fer el tastet.
Ricardo, personaje central. Estabas chelada. Tienes que cambiar la color. Además dicen que te quieren hacer un examen psicológico. ¿Te fa mal algo? Los brazos y las mans del rato que he estado parada entre los fierros d'Ixa torre. Y una miqueta en la cabeza de tantos baruquia. Te van a hacer unas preguntas y bellas pruebas, según te han dicho. Ricardo, yo me tendría que ir, estoy sulsida. Catherine mos ha despachado de casa. Yo he de tornar a España, encara que no me apetezca. Todo a su tiempo. ¿Por qué? Yo me iba a quedar con el nino chicot y con los míos pares allá. No podían marchar todos. Y ese nino nuestro, que se dice Alejandro, cuando va a crecer, va a querer venir con su pare, del que casi no se acordaba. Y aquí se ha quedado. Y se han parellado con una zagala, que se dice Elena. Y ahora han tenido un nino. Encara están en este hospital. Yo he venido a Francia para conocer a la nuera y sobre todo al nieto. Oh la la, no se preocupe que pronto podrá tornar a Bellelos. Con Ricardo he estado 30 años separados, uno en cada país, y ahora después de tanto tiempo es una emoción demasiado fuerte. Pero él ha feito aquí a otra familia, no los puede deixar, tiene que entenderme. Han pasado cosas, yo no veigo la salida. Tengo que hacerle una cuestión una miqueta incómoda. ¿Ha pensado en Belinte en sacarse la vi? ¿La vi? La vida, quiere dir. Oh, no, mai me atrevería yo a tanto. Yo no soy d'ixas barrenadas. Paternos como maternos también son eran de Espierva y de la comuna en Chistau. Pues con ellos aprendí a charlar aragonés. Desde luego tendrías buenos maestros, tal y como me lo estás contando. ¿Me lo podrías contar tú? Sí. El Mayo Gran y una montaña muy alta que lle devant de Espierva. Espierva, como he dicho, pues un lugar de la Valle de Pineta, que cuento que en la Valle de Pineta a veces está Totoz. Pues bueno, y una montaña que país que se te, cuando llegues en Espierva, que te se fote encima, ¿no? Pasan las tardadas de invierno pensando en los hijos que andan lejos. Por las alcobas vacías gime el viento mientras tú coses junto al hogar. Y en ese rincón a salvo de los hielos donde tus plantas sueles guardar, las ves secas y piensas mirando al cielo si la primavera volverá. Estaremos juntos, estallará la fiesta, mientras nos cuenta la albahaca reverdeció. Como brillan tus ojos, seca esa granimeta, saca el pañuelo y al invierno diré adiós. Échame madre, échame un ramito de albahaca, esa madreta. Bien, buenos días, buenas tardes a las personas con las que hemos compartido el pregón esta mañana y bienvenidos a los que nos visitan ahora en horario vespertino. Aunque creo que saben lo que hacemos aquí, por si acaso les ilustro. En 2019, con motivo del 25 aniversario de la Feria del Libro Aragonés de Monzón, a la dirección se le ocurrió hacer 3 o 4 actos que enaltecieran esa efeméride. Y entre esas ocurrencias en el mejor sentido de la palabra, estuvo la de crear el Paseo de las Letras Aragonesas, que es este en el que nos encontramos. Nace en la Plaza de Europa y acaba en el Convento de las Clarisas. Y para darle cuerpo al apellido de las Letras Aragonesas, pues se nos ocurrió poner unos monolitos que rindiesen homenaje y recuerdo a las mejores plumas de esta tierra. Y en eso estamos, en acrecentarlo hoy. Si me permiten la chuleta, porque intento aprendérmelos, pero ha sido imposible, simplemente recordarles que llevamos 18, José Luis Corral, Javier Sierra, Luz Gabás, Antón Castro y Sandra Araguás en 2019, Ángel Guinda, Ana Alcolea y Luis Zueco en 2020, José Luis Melero, Magdalena Lasala, Inés Plana, Manuel Vilas y José Antonio Adel en el 21, y Trinidad Ruiz, María Frisa, Juan Bolea, Ignacio Martínez de Pisón y Juan Ferbriones en el 2022.
sí que mencionamos o recordamos a los mejores, pero también, ¿por qué no decirlos a los que son buenos amigos de la feria? Porque, ¿qué pasa? Esto viene a cuento de que normalmente el pregonero es uno de los que se lleva el monolito. Y en este 2023, pues de 18 pasamos a 21 con Rosendo Tello, Begoña Oro y Miguel Mena. Y sin más, pues digo dos palabras. Rosendo Tello es doctor en Filología Hispánica, crítico literario, profesor y sobre todo poeta. En 2005 le concedieron el Premio de las Letras Aragonesas del Gobierno de Aragón a modo de reconocimiento de toda su trayectoria. No está aquí entre nosotros por motivos de salud, creo. Desde hace un tiempo tiene el título de decano de las Letras de Aragón por edad y por méritos. No está aquí, sí, pero sí que está su familia. Y también, vuelvo a echar mano de la chuleta, un brevísimo poema que dice así: no habré perdido el tren de madrugada cuando llegue la noche y nos separe. Bajo la luz aún tibia del andén dorado, mojado por la blanca luna primaveral, tú estarás esperándome y le dirás adiós solo a un cuerpo cansado que se aleja de ti, para entrar suspirando por tu desnuda playa. Y si alguna vez no te lo dije, esperar fue tan poco que estaría esperando toda una eternidad, sabiendo que algún día volveré a contemplar tus claros ojos verdes. Se titula A Maribel. Pues hacia arriba, hacia arriba. Ahí, estira. Y sí, bueno, no, preguntaba sí, si tenía que decir, si podía, no si tenía, antes, si podía decir algo. Pero antes no sé si no quieres terminar. No, ahora te toca a ti. Pero antes, que se me ha olvidado y no quiero que se me pase, sí, decirles a todos ustedes que estos monolitos son obra de los artesanos locales, hermanos Ferrocle, que están por ahí detrás. Pues enhorabuena porque son preciosos. O sea, que enhorabuena, de verdad. Nada, solo quería justificar el que no haya podido venir Rosendo, que ya lo ha justificado aquí el señor presentador, pero quiero insistir en lo que le hubiera gustado poder estar aquí en este homenaje tan precioso que le habéis dispensado. Pero ha sido imposible porque Rosendo, como has dicho, padeció un ictus en el año 2009, le quedaron unas secuelas muy graves. No obstante, aun después del ictus y con esas secuelas, aún publicó 3 libros: El regreso a la fuente, que se lo publicó Prames, Magia en la montaña, que también se lo publicó Prames, y Revelaciones del silencio, que se lo publicó Gara. Pero claro, ya, bueno, ahora recientemente ha salido una antología, pero como no se la preparó un compañero, José Antonio Conde, y ha sido publicada por Marina Heredia en los libros del Gato Negro. Bueno, pues Rosendo aún se iba valiendo por sí mismo, regular, pero vamos. Pero el año pasado, en marzo del año pasado, se cayó, se rompió la cadera y entonces ya pues ha sido un retroceso tremendo, que no es que no haya podido venir aquí, es que no puede ir en Zaragoza a ningún acto. Me hubiera encantado venir aquí y os voy a decir por qué. Porque este homenaje para nosotros es especialmente sensible, porque mis abuelos vivieron en Monzón y mi padre nació en Monzón y los 2 hermanos de mi padre nacieron también en Monzón. Y cuando yo era pequeña, y muy pequeña, porque mi abuelo falleció cuando yo no había cumplido aún los 7 años, pues veníamos con mis padres con mucha frecuencia, como es lógico, a ver a mis abuelos. Veníamos en tren, y aún os voy a decir más, había que hacer transbordo en Tardienta, sí, con que esto ya es una cosa que ya nos estamos remontando a no sé qué épocas os voy a decir. Pero bueno, aquí estamos. Yo recuerdo con mucho cariño la casa de mis abuelos, recuerdo con mucho cariño Monzón. Siempre que puedo digo que mi padre era de Monzón, porque claro, aquí tengo mis raíces y esas raíces subsisten siempre. Y siempre recuerdo también con muchísimo cariño, pues, y con mucha felicidad aquellos primeros años que venía con mis padres.
a casa de mis abuelos. Bueno, pues voy a decir, no, es que como has leído un poema ya no iba a leer yo, pero como no ha podido venir Rosendo, pues yo lo he traído a través de sus versos. Entonces os voy a leer un poema, espero que lo pueda leer, y lo digo por la emoción, y os repito, de verdad, nuestro agradecimiento por este homenaje, por este reconocimiento en un sitio tan emocional para nosotros, como es, como os digo, la ciudad de Monzón. Una ciudad, por otra parte, que la he encontrado, espera que tengo que buscar el poema, que la he encontrado preciosa. Claro, hacía tanto que no venía, que es que me ha sorprendido, pues que lo he visto además, hombre, yo me acuerdo cuando era pequeña que ya Monzón era grande, pero es que ahora Monzón es una ciudad, o sea, Monzón de pueblo nada, o sea, una ciudad preciosa. Bueno, pues a ver si puedo leer el poema. Y todo esto sin chuleta. No lo necesito. Todo esto sin chuleta. Pues eso, yo creo que sin eso. Se titula Serena Plenitud. Y es el último poema del libro El regreso a la fuente, que, como os he dicho, publicó Prames en el año 2011. Ahí va. ¿De dónde llega ahora, inesperada y alta, esta serena plenitud? Un sol ebrio y gozoso se lanza dando tumbos por todos los caminos, y hay un clamor de cosas que se sienten al fin reconocidas en la gracia risueña de sus nombres, en su espacio sin tiempo, en las primicias de su revelación. Voy a ver y a saludar al mundo que ahora llega, un mundo virginal aún no pensado ni vivido y que aún no conozco, con cortejo de nubes alazanas, doradas azoteas con sus ladrillos verdes, verdeantes, y sus rejas de oro abiertas frente al mar. Voy a decirle ahora que estoy aquí esperándole y que estoy preparándome para ese largo abrazo de la luz y la sombra en los festejos de mi conciliación. No tardaré como en los lentos días de mi espera. Atento estaré a los rumores, a las palabras libres que no mienten, a las dulces tormentas de la sangre, a los graves avisos que me llegan de allá, del lugar del que vuelven los amores perdidos, de la tierra en que cesa de golpear el mundo. De allí donde la luz se da de frente con el alma y empiezan a cantar, invisibles, los pájaros azules que nunca oí cantar. Aquí estaré esperando, mas no sabré que estoy, pues otro más seguro, más fuerte y poderoso de mi recién nacido, alimentado al fuego de mi perseverancia, habrá de adelantarse a estar por mí, como en el tiempo aquel glorioso y soberano en que el amor hablaba y ponía los nombres a las cosas que hablaban. Y todos habladores, todos fabuladores, animales y cosas y hombres de mirar extasiados, romperán los espejos y callarán al verse de frente y de rodillas en la serena luz, en la restablecida intimidad del tiempo. El tiempo que ahora llega y resplandece en esta palpitante y serena plenitud. Bueno, muchas gracias a todos. A ti. Pues damos 2 pasos hacia... ¿Algo? No, que vamos todos a decir. Vamos, vale. Begoña, no voy a leer otra vez lo que he leído esta mañana. Ven aquí, por favor. A mí no me importaría verlo otra vez. Bien, para quien no ha estado, hoy es la pregonera. Esta mañana hemos celebrado el acto en la nave de la azucarera. Y yo tengo 3 preguntillas, pero que esto no es un tercer grado ni muchísimo menos. Lo primero, ¿has comido croquetas? No me han dado croquetas, pero no me puedo quejar de lo que me han dado.
Aquello que he dicho que te preguntaría, decías que te gustaba Gloria Fuerte, no sé qué, y El viento. ¿El cierzo cruel del Valle del Ebro también? Me gusta más la brisa marina, pero hasta el cierzo me gusta. Madre de Dios. Dijiste que subiste al Himalaya. ¿Algún pico grande o una cosita...? Bueno, estamos en un día de reconocimiento. No sé a qué viene precisar esta cuestión. Eran 5.000. Había mal de altura. Hubo algún compañero que lo pasó mal. 5.000 y el Sergorri, para más datos. Y ya para terminar, esta mañana he pasado por alto una frase que había escrito que decía que Begoña Oro era chafardera, alparcera. Pero luego he mirado que las connotaciones eran negativas, cotilla y por ahí. Venía a cuento de que he leído que te encanta estar en una terraza tomando un café y pegar la oreja, sin mala intención, para coger ideas. Totalmente. No, y para nutrirme. O sea, es que la literatura es vida por escrito. Con la mía no me basta. Entonces tengo que escuchar la de todos los demás. Y para terminar, bueno, ahora me has dicho que has hecho un 5.000. Iba a preguntarte que tampoco he encontrado cuáles son tus deportes preferidos. Y piensa que aquí en la cuna de deportistas, ser deportista suma un par de tantos. Ah, sí. Uy, yo he practicado muchos deportes. Me seleccionaron para los campeonatos de... Tengo medallas de gimnasia artística, de esquí... medallas ya, pero que he practicado mucho, y eso me da puntos el monte. Te puedes quedar. Y puedo... Ya puedes. Y puedes estar. Hacia arriba. Bueno, yo no llevo poema, no llevo nada, no preparo nada. No, solo quiero decir que estoy agradecidísima y súper contenta, que yo no sabía que esto iba a ser tan fenomenal como está siendo. Que los escritores somos unos flipaos porque nos creemos que escribimos, entonces nuestros libros quedan para la posteridad, porque, bueno, total, nosotros nos vamos, pero nuestros libros quedan, pero luego nuestros libros, pues los libreros los devuelven, porque como tenemos la manía de escribir más, pues tienen que hacer hueco para otros libros, los bibliotecarios los expurgan, se pierden las mudanzas, se pierden. Pero digo yo que no se va a perder, ¿no? O sea, que ahora sí que sí, esto yo me ha hecho mucha ilusión porque hoy me ha escrito un vecino de la montaña, del Valle del Lierp, y me ha mandado una captura de pantalla de la feria de Monzón, donde aparecía pregonera, y me dice, eres famosa, y he tenido que llegar hasta aquí para que mi vecino supiera que soy famosa, así que sí, esto es el reconocimiento total. Que muchísimas gracias, de verdad, me emociona. No hay 21 malo. Escritor, periodista, locutor radiofónico, yo no sé cuál es el orden que prefiere Miguel Mena a la hora de asociar estas profesiones a su persona. Sí sé, son dos palabras que... La que prefiero ahora es jubilado. Ah, estupenda. Mola. ¿A qué te dedicas? Es madrileño, nacido en Madrid, hijo de palentino y una señora, su mamá, de Calahorra. Aterrizó en Zaragoza en 1983 y siempre lo hemos conocido vinculado a Radio Zaragoza, Cadena SER y puntualmente a alguna que otra emisora. Programas como Vivir Aragón, de marcado contenido cultural y de promoción de autores noveles, creo que son de las cosas que más recordamos. Como periodista, artículos en la revista La Magia de Viajar y en el cuadernillo de Heraldo de Aragón, Artes y Letras. Y como escritor no voy aquí a extenderme, me quedo con Bendita Calamidad, 1994, ya ha llovido. Llevada al cine en 2005, Días sin tregua y la peor de todas, para mí, Alcohol de quemar, qué desazón, porque cuando empiezas a leer con aquello de basado en hechos reales, te transformas. Recuerdo que estuviste en Monzón y la presentaste y te pregunté, cuando te sentaste a escribir ya conocías el final y me dijiste que no. Y me quedé tranquilo porque a veces yo también empiezo un cuentecillo que no sé dónde va a parar. Ese es el recuerdo que tengo. Pues nada, enhorabuena, eres el 21 monolito. ¿Lo levantas? Venga. ¿Dónde están los artistas? Hay uno y el otro. Muchas gracias por el micrófono. El otro aquí. Qué bonito. El otro está aquí. ¿Esto es hierro? Es hierro. Hombre, mira cómo están los demás. Bueno, muchísimas gracias. Es una preciosidad. Os preguntaba lo de hierro, pensaba que era hierro forjado.
Y es que yo me llamo Mena y Hierro. Y mi última novela es Puente de Hierro. El Hierro y yo tenemos un... Bueno, estoy muy emocionado, Olga lo sabe. Sí, porque... bueno, mi hijo me boicoteará enseguida, empezará a dar gritos, Dani está por ahí. Porque las circunstancias en las que Olga me llamó fueron un poco particulares, porque habíamos hablado unos meses antes, me había pedido venir a un acto que no podía por agenda, y entonces cuando me puso un WhatsApp, llámame o cuando puedas avísame para hablar. Entonces la llamé y yo pensaba que era para la cita que teníamos pendiente. Entonces cuando me dijo que era para el Paseo de las Letras me quedé bloqueado y me emocioné mucho, la verdad. Me emocioné mucho porque... porque la feria es muy especial, la feria de Monzón. Yo he podido venir pocas veces por trabajo precisamente, o porque Dani también tiene sus mandamientos. Y luego, claro, esta iniciativa me pareció tan bonita desde el primer momento, y luego es que está llena de amigos con los que he convivido desde hace 30 años. Trinidad, querido y recordado Ángel Guinda, Pisón, Antón Melero, son amigos del alma para mí. Luego gente a la que admiro muchísimo, pues qué os voy a decir, de Luz Gabás, de Manuel Vilas, de Ana Alcolea, de José Antonio Adel, etcétera, etcétera, de todos. De esos 20 monolitos, porque esto ya es un menalito. Aquí ha cambiado un poco. Y nada, y pues me ha hecho muchísima ilusión y me hace ilusión además también que sea en esta jornada con Begoña, a quien admiro sobre todo por tu finísimo sentido del humor. Tú tan cáncer y yo tan virgo, ese título ya es... Y bueno, y por toda tu obra. Y luego Rosendo, a quien tantas veces entrevisté y a quien tanto quiero, y que le recordaba a Maribel, Rosendo es ahora ya el único poeta que nos queda vivo de la generación del Niqué, de la generación del Café Niqué, la gran generación poética aragonesa del siglo XX. Es la generación que tenía como factotum, un poco como padre espiritual de todos, a Miguel Labordeta, al gran Miguel Labordeta, que murió en 1969, fíjate si han pasado años. Pero claro, ahí estaba Julio Antonio Gómez, ahí estaba Fernando Ferreró, ahí estaba Ignacio Ciordia, ahí estaba Emilio Gastón, el propio José Antonio Labordeta muy joven, Rosendo muy joven. Es una generación inolvidable que nos ha dejado la mejor poesía que se ha hecho en Aragón a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces la verdad es que es una circunstancia muy especial y me hace muchísima ilusión. Me has preguntado antes, te he dicho lo de jubilado porque está bien. Yo siempre me he considerado locutor, la verdad es que siempre me he considerado locutor, y de hecho llevaba ya 10 años en la radio cuando hice la primera novela. Y me hace mucha ilusión que hayáis puesto el micrófono, y además saliendo ahí fla, 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 ¿no? Y me ha acompañado mi prima Pilar del Valle Hierro, mi sobrina María y mi hijo, y claro, viendo el micrófono, nosotros somos originarios de La Rioja. Mi prima de hecho nació en Logroño, mi hermano nació en Logroño. Yo nací en Madrid por esas circunstancias de la emigración de aquellos años. Pero mi prima tuvo la bendita idea hace 40 años, justo en la primavera del 83, se enteró que había pruebas para coger locutores en Radio Zaragoza y me llamó: oye, preséntate, no pierdes nada. Y yo dije: pero Zaragoza, ¿quién me va a coger en Zaragoza? Y mira, hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Las casualidades de la vida. Y además me hace, claro, que me pongáis en el Paseo de las Letras aragonesas cuando yo soy un carabanchelero riojano, aragonés, ciudadano aragonés, pero ya 40 años, no he vivido en más sitios, pero claro, me hace especialmente ilusión. Así que me callo ya, que los locutores cuando nos ponen un micrófono delante... Muchísimas gracias. Dos palabras de Olga y 2 palabras de Isaac. Dos. Gracias por venir, son 3, pero bueno, bromas aparte, para mí este Paseo de las Letras Aragonesas es un sueño hecho realidad cada año. Hay veces que los sueños se cumplen una vez y luego los recuerdas siempre. Pues con a mí se me revive ese sueño de tener cerca a personas tan importantes como los que están aquí representados y como los que vendrán, porque no me cansaré de decirlo, en Aragón tenemos tantos escritores, ilustradores y personalidades del mundo de la cultura tan importantes que no se nos van a acabar las ideas para poner monolitos. Así que muchísimas gracias sobre todo por haber hecho esta iniciativa
iniciativa, por haber podido participar en gestarla y en materializarla y por seguir teniendo el privilegio de verla crecer año tras año. Así que gracias. No me he pasado, ¿eh? Muchas gracias. Como decía Olga, pues seguimos incrementando este sueño. Ya son 21 monolitos y desde Monzón nos enorgullecemos de tener este Paseo de las Letras Aragonesas único en el mundo. Y es porque queremos mostrar este talento que tenemos en nuestra tierra y queremos poneros también en valor. Os felicito a los tres por incorporaros aquí a nuestra ciudad, que este monolito de hierro se queda. Es como vuestros libros que pasan a la prosperidad, pues estos también a la posteridad. Así que, como os decía, nos enorgullecemos de que forméis parte de este paseo tan nuestro como vuestro, que vengáis a visitarlo siempre que queráis, porque aquí tenéis un pedacito de vosotros y también os lleváis un pedacito de Monzón en el corazón. Así que muchísimas gracias a todos. Eso ha sido todo. Por las alcobas vacías gime el viento, mientras tú coses junto al hogar. Y en ese rincón a salvo de los hielos, donde tus plantas sueles guardar, las ves secas y piensas mirando al cielo, si la primavera volverá. Pronto estaremos juntos, estallará la fiesta, sin darnos cuenta el albahaca reverdeció. Como brillan tus ojos, se cae sangre y meta, saca el pañuelo y al invierno diré adiós. Échame madre, échame un ramito de almohada, de esa maleta que tienes en el balcón. Fresca como el rocío, albahaca perfumada, un beso que muestra y tú me dais con amor. Échanos madre, échanos ramitos de albahaca, del ronda venimos que saben los sillos. Que aunque no oigas cohetes, ni repiquen campanas, si huele a albahaca empieza en el Alcorajón. Que lentas pasan las tardadas de invierno, cuando me vienes al pensamiento. El calendario, niña, es como un desierto que para verte he de cruzar. Y aunque estás tan lejos y hace tanto tiempo, no creas que he podido olvidar el aroma de la albahaca y de tu pelo, la seda negra de tu mirar. Pronto estaremos juntos y estallará la fiesta, sin darnos cuenta la albahaca reverdeció. Como brillan tus ojos, seca y sangra y meta, saca el pañuelo y al invierno. Latralenguas. ¿Quieres leer la primera frase del Latralenguas? ¿Sí? Vamos a dar un aplauso. Ladra un ladrillo, ladra un ladrón, ladra cadáver, ladra un camino. Ladra mi madre, bajo el edredón. Edredón, muy bien. Bueno, a ver, esos mayores que están ahí. Para que funcione, tenéis que repetir después de mí cuando yo haga así, ¿de acuerdo? Me divierto. Mi cara se ve aburrida, aburrida, pero dentro hay alegría, alegría, va por dentro, muy dentro. Burro, burro. El burro se ha meado y los pies me han mojado. Qué asco, qué aburrimiento, qué risa, qué abatimiento. Ay, mira,
Sabes que ya no sé ni lo que siento. Ay, claro, 26, entonces seguramente serán unas adivinanzas. ¿Qué tal si os dan las adivinanzas? Sí, seguro, lo vamos a comprobar ahora mismo. Ajá. Vamos allá. Me gusta mucho hacer adivinanzas porque es como mirar las cosas por primera vez, ¿no? Es muy divertido hacer adivinanzas, si queréis podéis hacerlas en casa. Vamos con la primera. Dice, tiene 4 patas, pero no es un animal. Aunque lo parece si lo miras por detrás. Te soporta muy paciente y te aguanta con esmero, aunque le plantes encima tu hermosísimo trasero. ¿Qué es? Una silla, muy bien. ¡Mesa! Muy bien. Atención, siguiente. Si le quitas lo fiero al camaleón, te queda el sitio para un colchón. Cama, perfecto. Y la última. Sujeta tus libros, adornos, cosillas. Tener una mano no es tontería, pero lo parece. ¿Qué es? Estantería, muy bien. No sale ningún libro. ¿Quién sale aquí? ¿Alguien conoce? Troti Rassi, muy bien. Rassi ha venido conmigo, claro. Y también ha venido Troti. ¿Quién es Troti? ¿Alguien conoce a Troti? Tiene un cuerno. Si tiene un cuerno... No, no es un Javier tiene 2. Pero en este tiene 2, uno así y otro así. Si tiene un cuerno es... No, un toro tiene 2, a menos que se vea. Un unicornio, efectivamente. Es un unicornio. Muchas gracias a la FLA y sobre todo a Olga Asensio por contar siempre con nosotras para hablar sobre cultura de Internet. Bueno, nos presentamos. Yo soy Andrea Gil, tengo una microagencia de contenidos y comunicación en Ontinyena. Trabajamos desde Ontinyena, desde Aragón para el mundo. Y bueno, me acompaña hoy aquí, que vamos a hablar un ratito como si fuera esto un podcast, la única periodista que no me cobra, que es mi señora madre, Reyes Ferrer. Y bueno, como estamos en la Feria del Libro, pues os vengo a hablar un poco pues de mi libro, pero esta vez en plan metafórico, porque como ya sabéis, y si no, pues tenéis que saberlo, el libro también es una muy buena herramienta de relaciones públicas. Y bueno, esto es a lo que me dedico, a la comunicación, al marketing y a las relaciones públicas. Y bueno, como veis aquí, en Aragón Influye, mi agencia de contenidos y comunicación, llevo la estrategia a empresas y a profesionales aragoneses que quieren pues, hacer saber lo bien que lo hacen a nivel autonómico, a nivel incluso nacional e internacional. Y algunas de estas empresas y profesionales pues, son también autores y editores. Bueno, pues al final los autores y los editores también quieren fidelizar a sus lectores aprovechando pues, las redes sociales y ese fenómeno fan para trabajar por su marca personal y al final generar ventas, porque bueno, aquí un poco como teoría y dato curioso, al final el primer libro de autoayuda es el famoso libro de Dale Carnegie, no sé si lo conocéis, el de cómo ganar amigos e influir en las personas, y él es el maestro de pues,
de todos los comerciales. Es el maestro de los maestros de las ventas, porque al final pues todos queremos que nos compren, ¿no? Como autores y editores queremos que escojan nuestras historias y bueno, yo creo que coincidiremos con que dentro de nuestra profesión escribir un libro es un poco casi lo más fácil, ¿no? Lo más complicado es esa tarea de las ventas, ¿no? Que lo compren, que lo recomienden, que lo regalen, incluso diría que hasta que lo lean. Así que, bueno, en Aragón Influye pues trabajamos desde Aragón para el mundo hablando sobre cultura de Internet y sobre todo centrándonos en ese foco de la cultura de Internet, que es a lo que nos hemos especializado. Oye, tú en el libro que he visto que estás a punto de publicar, he visto que estabas hablando un poco de cultura de Internet. ¿Tú crees que la gente que ahora no conoce lo que está pasando en Internet puede ser una persona culta? Cuéntame un poco qué es esa especialidad o qué es para ti la cultura de Internet. Bueno, pues como bien has dicho, yo me he especializado en cultura de Internet. Como otro periodista puede especializarse en literatura, en cine, en política o en economía, ¿no? Al final queremos saber lo que pasa en el mundo y creo que es muy importante que alguien nos cuente también lo que pasa en el mundo digital. Hoy en día también es cultura saber que Twitter a cambio de dueños ya no es X, ya no es Twitter, es X, el último tren de TikTok si nos dedicamos a las ventas o qué es lo que se cuece en la red. Oye, hay una cosa que yo creo que es muy relevante y es que yo, que soy una boomer, pues empecé con el correo electrónico, empezamos un poco a utilizar ordenadores, a utilizar Internet, pero yo creo que la gran revolución de este mundo llegó un poco de la mano del lanzamiento del iPhone en el año 2007. Y a partir de ahí, pues con las redes sociales, las aplicaciones, pues hoy en día todo el mundo, incluso tu generación, que ya estáis incorporados plenamente en el mercado laboral, sois una generación totalmente habituada a utilizar Internet, a utilizar el medio digital, e incluso en una feria como esta. Yo creo que ese medio es vital no solo para la lectura de libros, ¿no? Que como el libro electrónico, sino sobre todo para la promoción. ¿Cómo funciona? Que yo que sé que tienes experiencia en editoriales como la editorial Planeta, cuando un autor novel quiere darse a conocer y quiere vender su obra, ¿qué es lo que mira el editor? ¿Qué es lo que mira la editorial antes de contratarlo? ¿La calidad de la obra? O cuéntanos un poquito, ¿cómo funciona? Bueno, esto es bastante polémico, ¿no? La calidad de la obra o los seguidores que tenga. Bueno, yo creo que las dos cosas van de la mano, pero si alguno de vosotros está pensando en editar un libro, enviar un manuscrito a alguna editorial, yo creo que el primer consejo que le daría es que se cree una cuenta de Instagram y otra de TikTok, nos guste o no. Al final, no sé si lo sabéis, pero a la hora de enviar un manuscrito a una editorial ya no solo es tu historia, ¿no? la que ya hayas escrito, sino que hay una cosa que se llama la primera página, que a la hora también en el mundo audiovisual la primera página también es la que vendes la idea del guión de la película a una productora, y esta incluye un poco pues el título de la película, la frase de venta, el resumen de esa historia, ¿no? de ese manuscrito que le estás vendiendo a la editorial, y sobre todo los argumentos de venta. Y hoy en día uno de los argumentos de venta que más miran las editoriales es el de que tengas tu mercado propio, ¿no? Que cuentes historias ya no solo en los libros sino en las redes sociales, o que como mínimo que comuniques quién eres y tu voz como autor en redes sociales. Y yo, por ejemplo, os voy a poner un caso que es el de Alina Not, que es una de las autores con las que yo trabajé para Planeta, que bueno, la descubrimos porque ya os digo, todas las editoriales están en constantemente búsqueda de nuevos talentos, y sacó este libro, Badash, hicieron un concurso y bueno, al final ella se ha convertido también en una bookstagrammer y booktoker muy importante. Oye, yo creo que aquí hay un fenómeno que también en el mundo de la escritura fue muy relevante y que nació en el mismo año que tú, en 1997, creo, esto lo he visto en tu libro, es el fenómeno blog, ¿no? Que a raíz del blog, pues luego empezaron un poco las influencers
y a raíz de ese, incluso fueron las primeras blogueras, las mami bloggers, las que empezaron a monetizar y hacer de esa profesión de influencer, de esa nueva democratización de la escritura y de la lectura, fueron las que empezaron un poco esa revolución de convertir el mundo de la influencia en una especie de trabajo o de un trabajo alternativo, ¿no? Entonces, cuéntame cómo en el mundo de la literatura ha nacido ese fenómeno de críticos un poco de libros o de recomendadores culturales que hoy podría decirse que son grandes agentes comerciales y que han sustituido en gran medida en tu generación el papel de aconsejar y de recomendar un libro que tenían en mi generación los libreros. Háblame Totalmente. Un poco de lo que aporta esa gente que habla de libros en redes sociales. Bueno, al final, igual que cuando vamos a comprar un libro a una librería, pues el librero nos recomienda. Si le preguntamos o nuestros amigos nos recomiendan pues las últimas lecturas que les han gustado. Existen muchos, los que ahora son pues esos críticos literarios que utilizan el soporte de las redes sociales pues para dar a conocer al final los últimos libros que se están haciendo virales y los que hoy en día son superventas. Pero bueno, yo, como aquí sé que también hay muchos autores, yo quería animar a que hay un poco como dos tipos, ¿no? de personas, la gente a la que le gusta hablar de libros, ¿no? Que serían esos críticos en redes sociales, y luego esos autores que también quieren convertirse en creadores de contenido en redes y que no saben cómo hacerlo más allá de hablar de su propio libro. Bueno, pues todos podemos utilizar estas plataformas para vender, tanto si son libros de otros como si son nuestras propias historias. Hoy en día simplemente pues tienes que seguir si te gusta la romántica, pues a chicas que hablen de romántica. Si tú escribes fantasía, pues a chicas que escriban fantasía y que recomienden libros de fantasía. Y a seguirte creando una pequeña comunidad que la verdad es que es muy fiel y que funciona muy bien. ¿Tú crees que hoy en día es imprescindible para ser autor autorizarse? Es decir, de alguna manera trabajar primero tu marca personal y saber que cuando te googleen tienes un sitio en Internet donde vas a estar y donde la gente puede de alguna manera saber de qué va tu obra. Correcto. Y quién eres tú. Al final tus redes sociales como autor son tu estantería, son tu escaparate de la mejor librería que es la tuya. Como no les vas a dejar entrar en tu casa, pues déjales entrar en tu TikTok o tu Instagram. Entonces, bueno, yo creo que aquí el autor que sea más tímido o más mayor y no esté tan habituado, pues a lo mejor como las nuevas generaciones a hablar a cámara, lo que puede hacer es contratar a estos prescriptores de booktubers, bookstagramers y booktokers para que hablen de su propio libro y generar también contenido en sus redes. Y para los que sí que se animan a hablar a cámara y a crear su propia marca personal en Internet, pues animarles a que sean auténticos, a que cuenten la historia que cuentan en formato libro y a que vayan a por ello porque encontrarán su comunidad, porque existe seguro. Yo veo que aquí también hay una barrera generacional, que a lo mejor la gente menor de 30 pues está muy habituada a esto y no va a tener ningún problema, pero a lo mejor la gente de 40 años o esas escritoras, esas antiguas mami bloggers que ahora están escribiendo sus novelas, pero que al mismo tiempo están compartiendo la crianza de sus hijos, encima tenerles que poner la tarea tan dura de estar produciendo contenido para redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Es decir, si no tienen editorial y si estamos hablando de sus primeros libros, ¿es muy caro el servicio de una agencia o es muy caro pagarle o mandarle un libro a uno de estos recomendadores de Instagram o de TikTok? Para nada. Al final, bueno, pues si no puedes asumirlo tú, al final... Desde mi agencia, por ejemplo, podemos, con un rodaje al mes, tienes los contenidos pues para todo ese mes. O sea, es simplemente una mañana o una tarde de rodaje que ya te facilita toda esa tarea de ventas.
Y si no, pues lo que te digo, contratar a esos influencers que además te ayudan a expandir tu comunidad de los lectores que ya son pues, fieles a tu obra. Pues yo no sé si la gente que nos está aquí escuchando tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna consulta. Yo, si no, lo que sí que puedo hacer, que creo que os gustará, y así podéis entrar en las redes y bichear y cotillear un poco, os voy a recomendar a algunos de estos creadores de contenido con los que trabajamos, que os pueden recomendar muchos libros que seguramente también podéis comprar en la FLA. Y bueno, como estamos en la Feria del Libro Aragonés, os tengo que hablar de la primera, que es un caso que es Andrea Izquierdo, muchos seguramente la conoceréis, ha venido algún año aquí y ha estado en Monzón varias veces. Hay además un concurso de booktubers en Monzón. Que es Andrea Izquierdo, ¿no? Ella es un claro ejemplo de una persona que empezó hablando de libros en redes sociales, se creó su propia comunidad y ahora es una de las autoras young adult superventas. Y tenemos aquí pues, el Club de Lectura para Alérgicas al Muérdago, que es su último libro. Luego, otro ejemplo, que no es este sería de influencer a autora, pues al revés, ¿no? De autora a influencer es la que os comentaba antes, Alina Not, que empezó subiendo sus novelas en Wattpad, la descubrimos en Planeta y ahora ya es una creadora de contenido en redes más. Y un caso también muy curioso de una chica que simplemente ella es prescriptora de libros, ella pues, es crítico de novela juvenil, pero bueno, que también ha aprovechado lo que decíamos al principio, ¿no? El formato libro como herramienta de relaciones públicas y ha creado pues, su propio cuaderno de lecturas, que la verdad es que también es uno de los superventas actuales en la gente joven. Y bueno, y así queréis saber un poquito más sobre cómo funciona el marketing de influencia, sobre si sois autores, editores o profesionales que queréis influir y crear vuestra propia marca personal, empezando pues, por las redes sociales y el mundo de Internet, os recomiendo aquí el libro de la jefa, Influencia de Reyes Ferrer, que también lo podréis encontrar abajo en el stand de Aragón Tiene Talento. Bueno, pues por nuestra parte, si no hay preguntas, ¿alguna pregunta? Listo. ¿Sí? Hola. Yo lo que quería saber era tarifa de precios, ¿puedes decirlo así? Sí. O mejor un poco por orientación. Por A favor. ver, aquí yo te puedo dar una horquilla ¿Tarifa de qué? Claro, por ejemplo, ya te digo, para trabajar, por ejemplo, con bookstagrammers o booktokers o booktubers, van desde, ya sabes que hay un gran rango de seguidores, al final es de audiencia, como en la publicidad, y desde 50 euros por Reel, por ejemplo, o por TikTok, hasta ya subimos precios. Siempre en función de Siempre la cobertura. en función de la audiencia, como en la publicidad, como al final es un Sí, nosotros lo que recomendamos es un poco acciones de proximidad, sí, ¿vale? O sea, es decir, en función del tipo de escritor y del tipo de público que tengan, pues hay unos influencers, esto es como la capa de una cebolla, ¿no? Con un alcance determinado, pero nos están funcionando a nivel general. Yo te diría que a nivel global, los micro o nano influencers, aquellos influencers que tienen una comunidad muy fiel y a lo mejor están por debajo de los 5.000 seguidores. Estos suelen ser muy generosos porque te pueden hacer un muy buen reel que tú puedes hacer como autor también viral y tal, alrededor de unos 50 euros y el regalo de tu libro, o sea que realmente a veces es mucho, y luego te hacen un story y si les gusta la historia pues a lo mejor se enrollan con un directo de Instagram, claro. Y esta gente, bueno, es mucho más eficaz que un anuncio en prensa o que una cuña de radio porque además tiene métricas que tú puedes conocer y puedes interactuar y, al final los datos y te da hablan. un feedback muy interesante. Y es lo que decía Reyes, al final a lo mejor tiene 5.000 seguidores, pero si tú tienes, acabas de publicar un libro de romántica y ya le das la diana a una prescriptora en Instagram que habla solo de libros de romántica, ¿no? Pues ya sabrás que tendrá 5.000 seguidores, no tendrá 300.000, pero de esos 5.000 te aseguro que son 5.000 chicas que son súper fans de la comedia romántica y que se devoran mínimo uno al mes.
Así que, bueno, eso es un poco cómo trabajamos. También tenemos la parte de producción. En el caso de que tú seas autora y quieras dar la cara tú, pues te ayudamos a sacar lo mejor de ti, a que descubras las tendencias, los trends de TikTok, realmente cómo hacer viral las historias que tú quieres contar, y también te ayudamos en eso. Pero bueno, yo creo que aquí tienes nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono. Me envías un WhatsApp, porque cada caso, cada historia es un mundo, y seguro que... Y entonces ya hablamos de un poco más de tarifas. Pero os sorprendería, la verdad, que desde poquito presupuesto se puede empezar a trabajar y ver resultados. Y además es un poco, tú ves resultados, te animas a gastar más en función de los libros que vendes, porque si te gastas 50 euros y vendes 10 libros, pues igual te compensa, o vendes 100, te compensa todavía más y vas aumentando la inversión. Pero es muy manejable porque es muy medible. ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿qué tal? Bueno, nos has hablado un poco de la cuestión marketing. Yo quería preguntar si entre los servicios también existe la posibilidad de esta parte de comercio, de la parte de ventas por Amazon o algún tipo, ese estilo de complicaciones, porque en mi caso en particular yo soy un escritor, yo solo escribo, yo soy novelista y nada más. Entonces, personalmente me interesa bastante, pero me interesa un poco el paquete completo, ¿no? El marketing y también la parte de comercio. Gracias. La parte, para los autores, por ejemplo, que son autores que tienen ya, pues a lo mejor 3, 4 libros publicados y que tienen pues un estilo muy definido, y estos son muy fáciles porque son lo que llamamos muy targetizables, ¿vale? Entonces, para estos autores realmente lo más rentable es la venta directa, porque un poco todos sabemos cómo funciona el libro. El libro está muy regulado por ley, la librería se lleva un 30%, el distribuidor se lleva a veces un 55%, al editor le queda un 10% y al autor le llega un 10%. No es rentable. En cambio, en la venta directa a través de su página web le llega el 100% a lo que ha de quitar el coste de producción del libro y las horas que le ha dedicado a escribirlo, con lo cual el beneficio es mucho más interesante, ¿vale? Pero es verdad que para que una red comercial funcione bien, pues esto es un poco como un coche, le tienes que poner mucha gasolina, tienes que ponerle mucha producción y claro, le has de dedicar mucho tiempo. Entonces, ahí tienes dos vías, o decir, tengo un presupuesto fijo que me voy a gastar todos los meses en la promoción de mis libros y si veo resultados sigo y si no cambio de estrategia. Normalmente, si sueles vender 10 libros al día, 25 libros al día, depende cómo funciones y de si tu libro engancha, realmente es muy rentable y ves muy rápido el retorno. Pero es verdad que es un gasto más, que requiere una inversión y que requiere también que ese libro tenga una acogida muy buena de los lectores, ¿vale? Porque es decir, son unos lectores muy fieles que también los que compran por Amazon están habituados muchos de ellos a comunicarse también a través de redes sociales. Interesa que tengas una buena crítica y que ellos mismos se convierten en una gota de aceite y se conviertan también en prescriptores. Y Amazon también funciona pues al final por palabras clave, también tienes que escoger dónde invertir, ¿no? A lo mejor desde qué punto, desde qué presupuesto partes y decir, oye, pues quiero invertir un poco en marketing de influencia, un poco en anuncios de Amazon. Al final no creas que por estar en Amazon vas a vender más que por vender tu libro directamente desde la web. Tú cuando... y te vas a llevar más beneficio, ¿no? Que desde tu propia web, ¿no? Entonces, el marketing de influencia un poco lo que te ayuda es eso, ¿no? A que realmente consigas ser lo suficientemente influyente para poderlos vender a través de la venta directa, porque en Amazon, para que te vean, según a qué niveles también vas a tener que invertir. Y luego lo que sí que es importante es eso, ir teniendo
un fondo editorial, es decir, a medida que más libros vas publicando, más vas autopublicando, pues más alegrías vas teniendo. Pero desde luego, a nivel de monetización, lo más interesante es la venta Al directa final, y luego, bueno, pues todos los servicios de Amazon y tal, pues bueno, pues te llegas a más gente, puede que tengas más alcance y puedes experimentar los dos simplemente probando con Amazon, pero teniendo tu canal propio, que es el que al final te va a dar resultados más directos y más abultados. Y al final, para verte en Amazon orgánicamente, lo que vas a necesitar son contenidos orgánicos digitales, ¿no? Ese SEO que se consigue pues, a través de tu blog, a través de artículos o a través de redes sociales o de Instagramers o TikTokers que vayan hablando de ti y vayan escribiendo el nombre de tu libro muchas veces en Internet. Y la forma más fácil al principio de conseguirlo es a través del marketing de contenidos y de influencia. Pero todo suma, ¿eh? Es decir, eso no resta que también siga siendo muy importante las presentaciones en librerías o fuera de las librerías. Cada vez más para los autores que se autoeditan fuera de las librerías es más rentable, porque tienen más margen. Porque muchas veces, tal y como está el mercado editorial para los nuevos autores, ellos han tenido que autofinanciarse y autopublicar. Y eso lleva un coste. ¿Alguna pregunta más? ¿Te hemos respondido bien? Vale. ¿Alguna pregunta más? Genial. ¿No? Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos cuando queráis. Estos Hasta días pronto. por Nos la vemos FLA. en redes.